que no puedan. Un segundito, que también voy a admitir, hay gente esperando. Bueno, pues nada, ya me han presentado, ¿vale? Yo básicamente soy de la empresa Dollback, me dedico soy consultor de ciberseguridad y bueno, me dedico a esto desde 2000, Dollback está fundada en 2007, pero yo me dedico desde los 12 años a la informática y posiblemente de los 20, 21 a la ciberseguridad. Por lo tanto, ya llevo más de 20 años viviendo. Una de las cosas que tiene, lo que se puede aportar es la experiencia, porque he vivido todas las transformaciones, desde que Internet, hoy justo que es el día de Internet segura, era un proyecto y no estaba presente en las casas, aquellas épocas que nos conectábamos por módem, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo he vivido esa transformación digital, pues básicamente desde sus principios. Y eso me da un punto de ventaja sobre, claro, las nuevas generaciones que han vivido ya toda esta revolución de Internet, que ya es no es una revolución, ya es el día a día, y ya los jóvenes de hoy pues no conciben su vida sin Internet, ¿no? Bueno, pues no me voy a entretener. Uno de los dilemas más importantes que tenemos bueno, con la ciberseguridad, cuando Dollback se fundó en 2007, al final hacíamos mantenimiento, porque empresas que nos quisieran contratar, lo que en aquella época era seguridad informática, pues también ha cambiado el concepto, ¿no? Dicen, ¿qué diferencia hay entre seguridad informática y ciberseguridad? Bueno, pues la ciberseguridad es un aspecto más amplio, habla de redes interconectadas con Internet. Pero en 2007 el concepto de ciberseguridad era demasiado avanzado, no se entendía, y la gente pues hablaba de seguridad informática. Y por seguridad informática, pues bueno, es eso de que alguien no robe datos o que la seguridad de la información, ¿no? Entonces, hemos ido un poco evolucionando todo esto. Una de las cosas que quiero aclarar para aquellos que desconozcan un poco, sabes que la información, el dato, hoy por hoy tiene pueden tener dos contenidos, ¿no? Uno, el dato en papel, que todos conocemos, esas impresiones que hacemos, o esos registros que escribimos, nuestros apuntes, esos son datos que están en una forma física, que están en papel. Y por otro lado tenemos datos digitales. Ahora ya hay empresas que tienen la política de cero papel. Dentro de ese proceso de digitalización dicen, bueno, pues vamos a dejar de gastar tanto dinero en la impresión, ponemos en los pies de los correos electrónicos, piense realmente si es necesario imprimir esta hoja, pues contribuimos también al tema del medio ambiente, a nivel más ecológico, y bueno, entonces ahora intentamos acostumbrarnos a esa era digital, donde está todo digitalizado, donde prácticamente en las oficinas se intenta manejar la menor cantidad de papel, ¿vale? Y tenemos que pensar que tanto ese documento digital que podemos tener en un pendrive, que podemos tener en un CD-ROM o incluso dentro del ordenador o en el móvil, alguien que nos pasa por WhatsApp o por algún tipo de red social, algún documento por correo electrónico que tenemos en el móvil, ¿vale? Al igual que el papel que tenemos encima de vuestro, ahora mismo de vuestro escritorio, pues eso no deja de ser información y tiene tres características que tenemos que defender. Y aquí aparece la famosa tríada de CIA, si lo pronunciamos en inglés, y SIR si lo decimos en español. Las tres iniciales son, la C es de confidencialidad, la documentación, los documentos que tenéis vosotros tienen que cumplir una condición de confidencial, ahora ahondaré un poquito más en ese concepto. Por otro lado, tiene que ser íntegro, ¿vale? Nos tenemos que asegurar que ese papel o la información de ese papel o ese documento no se pueda modificar. Y por otro, tiene que estar disponible para quien lo quiera usar, ¿no? Entonces, al final tenemos que la información, en el formato que esté, digital o papel, tiene que cumplir esas tres condiciones: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y esto es un principio básico siempre que hablemos de la ciberseguridad o de la seguridad de la información. ¿Qué significa que sea confidencial? Significa que una nómina. Yo tengo una nómina y esa nómina pues la dejo encima de mi escritorio. Y ahora entra personal de limpieza o cualquier persona que tiene que hacer algo dentro de un despacho y tiene acceso visualmente a esa nómina. Por lo tanto, esa nómina deja de ser confidencial. Y si encima le hace una fotografía a esa nómina y la manda a compañeros, automáticamente
se rompe todo lo que es la confidencialidad, ¿no? Imaginaos otro caso. Alguien coge esa nómina, se la lleva, la modifica y la entrega modificada. Pues pierde la integridad, no es íntegra, no es como fue confeccionada, ¿no? Ya fue modificada. Y evidentemente la disponibilidad es que cuando alguien necesite, o sea, tenga que entregar la nómina, pues por ejemplo, imagina, la impresora está estropeada y no puedo entregar la nómina, ¿no? Entonces son esas tres cosas, esos tres principios que tenemos que defender. Y todo lo que vais a escuchar ahora de la ciberseguridad, pues básicamente se basa en esos tres principios: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Las empresas están entendiendo, a veces tarde, más que temprano, que, el coste que hay en mantener esas tres condiciones intactas en nuestra empresa, que los documentos sigan siendo disponibles, estén confidenciales y estén íntegros, no es un gasto, sino es una inversión. Como habéis visto, el Reglamento General de Protección de Datos ha endurecido muchísimo, ha cambiado. Recordáis que antes nos regíamos por la LOPD de 1999, en 2016 salió a nivel europeo un reglamento general de protección de datos que aplica a todos los países de la Unión Europea por igual, porque se detectó que cada país tenía su propia ley y eran muy diferentes. Intentó igualar de alguna forma en ese reglamento con unas multas millonarias. Entonces, como podéis ver, cada vez la tendencia es que van a existir cada vez más normativas a obligar a las empresas a que inviertan en ciberseguridad, ¿vale? Yo soy informático de toda la vida, he estado en muchísimas empresas y siempre me dicen, cuando vamos a instalar el antivirus, pues ponme el gratuito, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el gratuito? Pues, bueno, pues claro que hay diferencias, ¿vale? El gratuito siempre es una versión muy reducida del que es de pago, que viene con una serie de extras, y bueno, a través de un antivirus, pues hay laboratorios, hay personas investigando, analizando miles de muestras al día para que generar pequeñas vacunas para que cuando vuestros ordenadores reciban una muestra de un virus, pues vuestro ordenador no se infecte, ¿no? Entonces, hay unos conceptos, por lo menos aquí en España, de intentar ahorrarnos el mayor dinero posible en temas que creemos de repente innecesarias. Pero estamos viendo que la ciberseguridad es totalmente transversal a cualquier área, a cualquier departamento de una organización y por lo tanto necesaria. Por lo tanto ya no tenemos que cambiar el concepto, ya no hablamos de gasto, hablamos de inversión. ¿Por qué? Porque si en algún momento nuestra base de datos de clientes se filtra, pues podemos tener también un problema con la Agencia Española de Protección de Datos con unas multas millonarias. Y por algún motivo nos cifran todos los datos de la empresa y no tenemos backup, podemos ver perjudicada nuestra continuidad de negocio. Por lo tanto, tenemos que cerrar la empresa. Yo he visto muchísimas empresas en ese dilema. Entonces, nos damos cuenta, y con la experiencia de otros, mejor que sufrirlo en nuestras propias carnes, pues tenemos que ser listos y darnos cuenta que digitalización sí, pero segura, ¿vale? Tenemos que intentar buscar los medios para que demos esos pasos, ¿vale?, más seguros. Estamos obligados, por una cuestión de competitividad, de estrategia, a digitalizarnos, porque si la competencia hace las cosas de forma más rápida, ahora se prima la inmediatez de las cosas, de los servicios, a nivel, por ejemplo, si sois una gestoría, pues la inmediatez de que podáis, de que el usuario vuestros clientes puedan, por ejemplo, descargarse el archivo para las nóminas unos días antes, de que puedan calcular la liquidación, de pedir una simulación del despido de un trabajador sobre la marcha a través de una plataforma web, de consultar el estado de un trámite y verlo. Siempre prima la inmediatez, ¿no? Entonces, siempre queremos dar y mejorar, destacarnos en cuanto a la competencia en servicios, pero también tenemos que ver la parte de la seguridad. Entonces, bueno, no me voy a entretener más, simplemente quería hacer esa introducción. Tenemos 2 horas que, creerme, os vas a ver a poco. Vamos a hablar del primer caso de anatomía de un ataque. ¿Por qué es interesante entender los ataques? Vemos en las noticias, lo comentaba Luis antes, ahora las administraciones públicas parece que han sufrido un ciberataque. En Italia, el fin de semana hubo un ciberataque muy grande que cortó las comunicaciones en medio de Italia y fue bastante crítica.
y en España también hubo bastantes ciberataques que han puesto un poco, han cortado esa disponibilidad de los servicios de muchas empresas. ¿Por qué se aprende de analizar un ciberataque? Pues básicamente se aprende en saber cómo están atacando a las empresas y luego hacer una reflexión interna y decir, bueno, ¿y si esto nos hubiera pasado a nosotros? ¿Qué hubiera pasado? Siempre digo lo mismo, pensar, cuando nosotros estamos haciendo la identificación en los modelos de análisis de riesgo, en donde decimos, bueno, tenemos que hacer un análisis de riesgo de la organización a nivel de seguridad de la información, digo, pensar por un momento que el servidor principal que tenéis lo apagamos, lo quitamos, se lo llevan, ya no está más en vuestra organización. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hacemos? Otra forma, cuando la gente me dice, yo no sé cuál es un activo esencial, yo no sé qué es un activo. Un activo normalmente es un bien que puede ser una base de datos, un documento, listado de unos clientes, nuestro lista de productos, nuestra lista de proveedores, contratos que tenemos, todo eso figura como activos, ¿no? Ahora tú dices, bueno, pues yo puedo tener tranquilamente miles de activos, ¿no? ¿Cómo sé cuáles son los activos principales? Pues piensa en quita ese activo digamos, de tu puzzle, de tu sistema, y piensa que haría tu empresa, ¿no? Si ves que tu empresa no puede continuar, pues es un activo esencial, ¿no? Entonces, es importante saber cómo los ciberdelincuentes están atacando a las organizaciones y cómo afecta a los activos que hay dentro de la organización, ¿vale? Tengo el chat abierto, digo, por si me queréis ir haciendo alguna pregunta, como somos muchos, para no abrir el micrófono, me la podéis ir preguntando en el chat y yo voy cada tanto, vais a ver que giro la cabeza porque estoy leyendo los comentarios que podéis ir haciendo. Uber lo conocéis todos, ¿no? Tarde o temprano alguien ha sido o ha instalado la aplicación de Uber. Sabéis que Uber tuvo muchas problemáticas en los países porque se considera una competencia desleal frente a los taxímetros que pagan una serie de impuestos, etcétera, y autorizaciones. Sacar una licencia de taxímetro no es fácil, tampoco es barata, y ahora pues cualquier persona con su coche se puede convertir en un taxímetro. Bueno, Uber además, independientemente de los conflictos que generó en cada uno de los países en los que se instaló, tuvo un problema, una brecha de ciberseguridad en el año 2016. Fijaos, a Uber le hackearon y le robaron la base de datos de 57 millones de conductores y clientes. Es decir, si vosotros en 2016 teníais la app y teníais vuestra cuenta con Uber, les han hackeado a vosotros también, porque han hackeado vuestra cuenta de correo y vuestra contraseña, ¿vale? Y lo que hizo Uber, lejos de denunciarlo, fue directamente ocultarlo. Y lo ocultó aproximadamente durante un año, ¿vale? Esto evidentemente ponía a nivel crítico a muchos usuarios, porque hay mucha gente, sobre todo no en entornos empresariales, sino a nivel personal, que utiliza la misma contraseña que utilizó para registrarse en Uber, pues en Facebook, en cualquier otra red social, en Twitter, en su correo electrónico. Y lo que hacen los malos, pues directamente es probar, ya que tienen una cuenta de correo electrónico y una contraseña, pues la prueban en varios portales. ¿Y cuál es la consecuencia indirecta de este hackeo? Pues es el robo de identidades, de cientos de identidades de personas que hacen una mala práctica y utilizan su contraseña en varios sitios. Esto es 2016, estamos hablando de unos cuantos años atrás, la gente no estaba tan concienciada como ahora. Capaz que me dice alguien, Adrián, ¿pero a quién se le ocurre poner la misma contraseña en varios sitios? Pues todavía a mucha gente se le ocurre poner la misma contraseña en varios sitios. Bien, la parte curiosa de esto es que el jefe de seguridad de Uber fue declarado culpable hace muy poco, le podían caer hasta 8 años, ¿vale? Por el tema del hackeo de Uber. ¿Qué es lo que hizo mal esta persona? Pues fue intentar ocultar ese hackeo, ¿vale? Además de que Uber le pagó a los ciberdelincuentes más de 100.000 euros para que no publicaran esos datos y permaneciera todo oculto. ¿Esta práctica la ha hecho Uber? No, la hacen muchísimas empresas. Pensar el impacto o el problema de reputación que pueda tener un banco, si ahora se enteran de que el sistema de tarjetas bancarias pues es muy débil y que pueden robarle dinero a mucha gente. Claro, ocurriría el efecto de que la gente se vaya de ese banco, ¿no? Entonces, muchas veces ocurren estas cosas, se intentan tapar y no se le informa a los clientes finales que también son los que lo terminan sufriendo.
Bueno, aquí tenéis a Joseph Sullivan, que es el experto en ciberseguridad de las empresas. Esto también lo tengo que decir. Los que nos dedicamos a la ciberseguridad y gestionamos la seguridad de empresas, cuando ocurre un hackeo de este tipo, somos los primeros en ser despedidos, somos los primeros en ser echados a la calle, ¿vale? Uber le echó a la calle, y no solo eso, sino que ahora pues se está arriesgando, o le va a caer 8 años de prisión, ¿vale? Entonces, una empresa, cuando es hackeada, pues lo primero que hace es, además de todo el revuelo que causa, pues evidentemente segurizar y decir, esto a mí no me va a pasar más, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. Bueno, aquí lo de las consecuencias para ti era eso. Si vosotros teníais las cuentas en Uber en 2016 y no habéis cambiado la contraseña, pues tenéis que saber que vuestro correo electrónico, vuestra contraseña, está en alguna base de datos de un montón de ciberdelincuentes que estarán intentando hacer cosas con esos datos, ¿vale? Pero eso fue en 2016. Si no pasó nada, posiblemente ya no vaya a pasar nada. Bueno, entonces, esta es otra reflexión. Si usas Uber, pues puedes pensar que los datos tuyos pueden estar en manos de ciberdelincuentes, ¿vale? Llegó el año 2022. Hemos dejado 2022, estamos en febrero, principios de febrero, hemos dejado el año 2022 atrás. Y Uber también lo ha querido dejar atrás. ¿Por qué? Fijaos la noticia. Uber sufre un gigantesco hackeo, el atacante dice tener acceso a toda la información de la empresa, ¿vale? Y si os fijáis un poquito la fecha, ¿vale? Es desde 16 de septiembre de 2022. O casualidad, pasó en septiembre de 2016, ahora en septiembre de 2022 Uber vuelve a ser hackeado, ¿vale? Entonces parece que todas las medidas que implementó Uber como multinacional, como empresa que factura cientos de millones de euros, pues parece que no hubieran sido suficientes, ¿no? Entonces, este caso es un caso, nosotros analizamos todos los hackeos a todas las empresas, y este realmente merece ser comentado, ¿vale? La primera noticia es que había sido hackeado por un joven de 18 años que entró en la plataforma, y comenta esta persona de 18 años que entró básicamente porque Uber estaba mal protegido y porque estaba aburrido, ¿vale? No tenía nada que hacer y dijo, bueno, pues hoy me voy a levantar con ganas de atacar a Uber. Y así fue como comprometió toda la seguridad de Uber, que también contó en el año 2022 como en 2016 con el despido de la plantilla de esos expertos en ciberseguridad que se fueron todos a la calle, ¿vale? Y bueno, la parte curiosa de este ciberataque es que este joven consiguió una entrevista, una exclusiva al New York Times, ¿vale? Ahora los ciberdelincuentes pues también ofrecen entrevistas y quieren aparecer en los medios y te explican cómo lo han hecho. Bien, vamos a ver un poquito. Bueno, según declaraciones de New York Times, realizó este ciberataque solo por diversión. Asegura que ha atacado Uber porque la compañía tiene una seguridad muy débil. Deja a Uber fatal, y a las personas que tienen que encargarse de la ciberseguridad de la empresa también. Además, el mensaje de Slack que anunció la brecha también ha señalado que los conductores de Uber tendrían que pagarles más. Los conductores están mal pagados. ¿Qué es Slack? Ahora que estáis en el proceso de digitalización, sabéis que las comunicaciones son instantáneas. Uno de los principales focos de de inseguridad dentro de las empresas es el correo electrónico. Por el correo electrónico entra más del 80% de virus y malware en las empresas. Una forma de quitarnos de eso, habéis visto que ahora la gente utiliza Microsoft Teams o Slack, que es un poco la competencia. De hecho, Slack fue anterior a Teams, que son un sistema de chats. La organización crea una especie como de red social interna, donde solo lo integran por las personas que pertenecen a esa organización, y pueden chatear entre ellas y mandarse documentos. Eso sustituye totalmente el correo electrónico, por lo tanto deja que solo vamos a recibir correos electrónicos desde el exterior, desde otras empresas, administraciones públicas, etcétera, pero a nivel interno, la organización se va a, digamos, coordinar mediante Slack. Yo mediante Slack o Teams o similar puedo perfectamente hacer videoconferencias con mis compañeros. Ahora se utilizó mucho y tuvo una explosión Slack con la época de la pandemia, donde teníamos que ir todos a casa. Bueno, ahora cómo gestionas o coordinas un grupo de trabajo que cada uno está en su casa, ¿no? Bueno, pues tenemos todos un chat y empezamos a hablar, ¿no? Otros utilizarán WhatsApp web y utilizarán WhatsApp y se comunicarán con sus personas. Pero bueno, Slack es el sistema que utiliza Uber. Slack tiene, como Teams y como muchas aplicaciones, tiene una autenticación de doble factor,
¿Qué significa eso? Significa que además de tener yo mi contraseña, tengo sabéis que los sistemas de seguridad ya se recomiendan que es por algo que tú sabes, como la contraseña, y algo que tú tienes, como tu móvil, y lo que han hecho es obligarles a todos los empleados a utilizar un doble factor de autenticación. Pongo mi contraseña y además me mandan un mensaje a mi teléfono móvil para que yo ponga un numerito, que es aleatorio, para que yo pueda iniciar sesión en Slack y automáticamente acceder a Slack. ¿Vale? Bueno, como comento ahí, la cuenta de Uber la cuenta de Slack de Uber estaba protegida con autenticación de multifactor, ¿vale? Por lo tanto, lo que han hecho los atacantes, que es una nueva modalidad, es bombardear a los empleados con una página inventada diciendo que son del servicio técnico de Uber y que tienen que poner su usuario, contraseña y su factor de doble autenticación. Pues lo mandaron cada una hora a todos los empleados de Uber. Tan solo uno, cometió el error de poner su usuario, su contraseña y su doble factor de autenticación en la página esa falsa y se lo dio a los malos. Automáticamente los malos con ese usuario accedieron a su correo electrónico, ¿vale? Y pudieron obtener datos como por ejemplo la VPN. Una vez que obtuvieron la VPN de Uber, pues pudieron navegar en la red interna de la VPN, ¿no? Entonces, el joven que ofrece la entrevista dice que logró infiltrarse en los sistemas de Uber gracias a un ataque de ingeniería social, que es básicamente eso. Me creo una página de un servicio técnico, pensar que es una multinacional, no conocemos normalmente, hay varias delegaciones, no conocemos a los técnicos, me mandan un correo diciendo que tengo que autenticarme en la nueva página de IT de Uber, pongo el logo de Uber, le pido al usuario la contraseña y el doble factor de autenticación. Entonces es así como obtuvo las credenciales de un usuario cualquiera, ¿no? Una vez dentro del atacante ha publicado los siguientes mensajes, ¿no? El atacante, una vez que entró, comprometió Uber, pues se dio el lujo de decirle a todo el mundo por Slack, por ese sistema de comunicación interna, anuncio que soy un hacker y Uber ha sufrido una violación de datos, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente, claro, la gente pensaba al principio que era broma, ¿no? ¿Esto qué es? Y después se dieron cuenta que sí que era verdad. Bueno, ahí explico más o menos lo que es un tema más técnico de lo que es el doble factor de autenticación y en qué consiste el ataque de bombardeo, que en este caso creo que no es de interés, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje que estáis viendo aquí, es el anuncio que él hace. Esta es la Slack, ¿vale? Lo hace con este usuario, ¿vale? Y pone a todos los compañeros de ese usuario y le dice, oye, que he hackeado la compañía, ¿vale? Y que tengo todos los datos todos vuestros datos. Y además, ahí es cuando dice, creo que los conductores de Uber pues deberían de ganar un poco más, ¿no? Bueno, evidentemente esto genera un conflicto en la empresa. La empresa tiene que responder. Una empresa mediática como es Uber y además problemática que genera controversia en los distintos países, pues tiene que responder, ¿no? Entonces ellos abren una investigación interna, tiene su sede en el FBI y sacan un comunicado oficial. Vamos a ver que en la parte de los ciberataques, la parte de comunicación es fundamental. Sobre todo, cuanto más grande es la entidad, tiene que contar con un departamento de comunicación, un gabinete de gestión de crisis. Cuando somos pequeñitos, pues no es necesario eso, pero sí tenemos que ver cómo vamos a comunicar y qué vamos a comunicar a nuestros clientes y afectados por una brecha de seguridad, ¿vale? Bien, ellos lo que han, esta es la página oficial de Uber, dice que, fijaos, el incidente ocurrió el 16, se tomaron 3 días para poder hacer un comunicado a nivel mundial, reconociendo que habían sido atacados. Ellos hacen una investigación y bueno, resulta que, según ellos, no ha sido un chico de 18 años aburrido en casa, sino es una organización criminal que ha atacado, entre otras empresas, a Microsoft, a Cisco, a Samsung, a Nvidia, a Okta y a Rockstar Games. Aquellos que les gusten los juegos, pues también habían hackeado a Rockstar Games. Por lo tanto, Uber se estaba enfrentando no a un joven de 18 años aburrido en casa, sino que estaba enfrentando a una organización criminal, ¿vale? Una organización cibercriminal con X cantidad de miembros especializados y debidamente entrenados. Vale. Bueno, este es el chat que tiene el de New York Times con el hacker, con el ciberdelincuente más que hacker, que bueno, que dice
cómo ha hackeado a Uber, ¿no? Vale, para que lo entendáis, y tampoco me voy a explayar mucho, esta persona logra comprometer Google Workspace, no sé si vosotros lo estáis utilizando, hay gente que utiliza Microsoft Office 365, Google Workspace es para tener las cuentas en Gmail, como por ejemplo puede tener VA, entre otras empresas, y hackea los servidores en Amazon, hackea SentinelOne EDR, que es una especie de antivirus sofisticado, toda la parte de servidores que están en VMware, VSphere, y los dashboards, o sea, los tableros financieros, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos. Bueno, este que está hackeado aquí, pues él puede acceder, esta información es confidencial, fijaos, se está rompiendo la confidencialidad en este caso, porque lo hace público, lo tengo yo, en una transparencia, imaginaros, ¿no? Bueno, pues en ese momento tenían 60,9 millones de euros facturados aquí, tenían sus más y sus menos, sus pequeños dashboards financieros, ¿no? Aquí tenéis las cuentas de Gmail. Ya les comento que Uber utiliza las cuentas de correo electrónico mediante la plataforma de Gmail. Ellos tienen 1,11 petabytes, son 1024 gigabytes de información. ¿Vale? Pues ellos lo tienen de 603 teras en Drive, en correos electrónicos tienen más de 530 terabytes de información, y en fotos, solo en fotos tienen 7,12 terabytes. En fin, datos curiosos de Uber que no tendríamos ni siquiera por qué estarlos viendo todos aquí, ¿vale? Bien, seguimos. Bueno, pues aquí tenéis el panel de administración, esto es el portal de Amazon, donde gestionan los servidores de Uber, por lo tanto tienen acceso a todos los servidores, y básicamente aquí tenéis un pequeño resumen, ¿no? Aquí lo que han hecho fue comprometer mediante spam, haciendo ese ataque de ingeniería social que consiste en decir que soy el servicio técnico de Uber, le mando a todos los usuarios repetidamente les digo que se tienen que loguear en esa página web falsa que me he creado, uno de ellos pica, y cuando ellos pican directamente de ese correo electrónico acceden a la VPN, ¿vale? Pensar que hoy por hoy se está viendo, cuando la pandemia se decía que los de los escritorios remotos y conectarnos en forma remota era un error, que teníamos que utilizar VPN porque de alguna forma protegíamos dentro de un túnel cifrado la información. Pues hoy se está viendo que la VPN es otro error. ¿Por qué? Porque la VPN me da acceso a la red corporativa entera de la organización. Entonces, si no hay unas zonas o una forma de decir, mira, tú eres fulano de tal y tienes que entrar a tu ordenador, y punto, no tienes que ver el ordenador del gerente, ni ver los servidores, solo tienes que entrar a tu ordenador, ¿no? Ahora está de moda el Zero Trust, que es la confianza cero, en donde yo solo le voy a dejar acceder a donde tiene que acceder, ¿no? Cuando vosotros vais una VPN a vuestras redes, le estáis dando acceso a toda la red corporativa. Aquí, pues cuando hackean o comprometen a este empleado, pues se sacan la VPN y ya en la VPN pueden mover por toda la red corporativa, ¿no? Ellos lo que hacen es un ataque, este tipo de ataque a Uber, cuando nosotros hacemos como profesionales de ciberseguridad la valoración del grado de dificultad del ataque, es muy bajo. Aquí no hay grandes mentes, aquí no hay gente brillante, es un ataque de libro, es un ataque aplicando un método que lo puede ejecutar un chico de 18 años perfectamente, ¿no? Ellos lo que hacen es escanear toda la red, detectan en esa red que hay evidentemente unos archivos que tienen unas contraseñas en claro, que son las de los servidores, y ya de ahí pues comprometen todo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sacamos de conclusión? Las empresas muy grandes son los primeros focos de ataque porque, bueno, porque facturan mucho dinero, porque aparecer en los periódicos como que han sido hackeados genera un conflicto de confianza en la empresa, de reputación, y a veces es más caro limpiar esa reputación que el propio hackeo en sí, ¿no? Entonces, bueno, son blancos de grandes grupos criminales, y por otro lado, los grandes grupos criminales tienen que hacerse un currículum. Oye, este es el que hackeó a Microsoft, hackeó a Cisco, hackeó a la NSA, hackeó el Ministerio de Trabajo en España. Entonces, hay prestigios dentro del mundo de los cibercrímenes, ¿no? Bueno, pues vamos a ir ahora a aterrizar a nuestra realidad. Somos pequeñas empresas, somos pymes, no tenemos un gran volumen de facturación como puede tener Uber. Pero antes dije que el tema del hacking en sí, de los ataques, son oportunismo puro y duro, ¿vale? Sale una vulnerabilidad, lo que hacen los malos es
escanear las redes enteras y si nuestro NAS o nuestro servidor pues aparece ahí enumerado y es vulnerable, pues le van a atacar. Y ya que después que le atacan, se encargan de ver qué empresa es. Y si es una empresa que no tiene mucha capacidad de pago, automáticamente pues lo dejan cifrado y ya está, o publican los datos y punto, lo usan como moneda de intercambio, o si comprometen los servidores, se venden, los accesos a un servidor los venden para que aprovechen vuestra propia infraestructura y lancen spam o ataquen a otros ordenadores. Después el problema lo vais a tener vosotros, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Antes Luis comentaba que yo era perito informático forense. ¿Y eso de perito informático forense qué es, no? Básicamente nos encargamos de extraer y comprobar información en dispositivos electrónicos y definir un determinado hecho relacionado con la tecnología y la digitalización. Básicamente el perito informático forense es un investigador. Nosotros nos llaman cuando ha ocurrido un incidente de seguridad, por ejemplo, tenemos la duda de si algún empleado que ha dejado la organización se ha llevado datos que no tenía que llevarse. Tenemos un contrato firmado digitalmente y ahora la otra parte dice que esa no es su firma digital. Hay varios casos en la era de la digitalización que ya no son fáciles de demostrar. Antiguamente, con un contrato firmado, tú lo llevabas al juez, iba un perito calígrafo y automáticamente decía, no, mire usted, esta firma pertenece a este señor. Estoy comparando las firmas y la firma es la misma, ¿no? Pero ahora que es todo digital, pues aparece la figura de ese perito informático forense. Como perito informático forense, evidentemente, resolvemos o investigamos muchísimos casos y básicamente dentro de esos casos, parece que esta transparencia queda un poco movida, pero lo explico, ¿vale? La mayoría de los casos que nos suelen entrar son ataques a las pequeñas pymes, ¿no? De ransomware, estafas del SEO, robos bancarios, robo de información a nivel de Reglamento General de Protección de Datos y robo de información por parte de empleados descontentos, empleados que se van de la organización, que fundan su propia empresa, que después va a ser la competencia y resulta que descubrimos que se llevan todos nuestros años de experiencia en formatos, en procedimientos, pues se lo llevan todo, ¿vale? Entonces siempre recurren a un perito para poder demostrarlo y que tener una cadena de custodia que sea creíble frente a un juez. Para, evidentemente, eso tiene unas consecuencias a nivel, evidentemente, penal, pues para que puedan argumentar el caso del juicio. Bueno, entiendo que a la fecha en la que estamos, 2023, febrero, todo el mundo sabe lo que es un ransomware, ¿no? Quien no lo sepa, no tenga vergüenza de decirlo, ¿vale? Básicamente un ransomware es una pieza de malware que está dentro de la familia de virus y el ransomware lo que hace básicamente es cifra la información. Yo os traje, porque nosotros tenemos dentro de nuestros laboratorios, pues hacemos ejemplos, hemos hecho investigaciones en cuanto al funcionamiento de distintas variantes. Pues yo le voy a traer aquí un ejemplo del ransomware. El ransomware básicamente en inglés es secuestro, pues el hardware, digamos, el software que secuestra la información. Imaginaos, el ransomware tiene sus orígenes en el famoso virus de la policía. Yo no sé si lo recordáis, el famoso virus de la policía que decía que había detectado que habíamos estado viendo pornografía y nos pedía una indemnización de $100 o 100 euros como multa, ¿no? Por haber estado viendo pornografía. Y los que tenían cámara web, pues le hacía una foto y la ponía ahí. Y se bloqueaba el ordenador y aparecía nuestra cara y decía que teníamos una multa, una sanción por haber estado viendo pornografía. La genialidad de ese malware era que nos geolocalizaba la IP y dependiendo de la IP, pues nos ponía o la policía, el logo de la policía francesa, o el logo de la policía italiana, o el logo de la policía española. Era totalmente verídico, nos daban un número de cuenta y la gente cobraba. Vale. Para el tema de los ransomware, básicamente es un software que nos lo van a intentar meter con ingeniería social. Y la ingeniería social nos van a decir, por ejemplo, que tenemos un correo y que tenemos que descargarnos el fichero para poder rellenar un formulario y mandarlo a correo porque tenemos un paquete retenido. Nos van a decir que tenemos que bajar una aplicación o nos van a dar un PDF que viene con un archivo adjunto y cuando lo abrimos, pues se va a infectar con ese malware. Como podéis ver, yo tengo aquí un ordenador en Windows. ¿Vale? Este ordenador en Windows puede ser un equipo como el de cualquiera de vosotros. Lo estáis viendo, ¿no? Que a veces estoy compartiendo bien entiendo que estoy compartiendo bien la pantalla. ¿Vale?
si alguien quiere confirmar que está viendo el Windows me lo confirma, me quedo más tranquilo. Bien, como podéis ver, aquí tengo un ejemplo de un virus. Este es bueno, es un acceso directo, pero esta pieza de virus ocupa, creo que son 10-15K kilobytes. Por lo tanto, si yo lo meto en una fotografía, vosotros una fotografía que pesa 1 mega con tanto o 2 megas con tanto, va esto adjunto y no lo veis. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Pues la gente normalmente abre la fotografía, abre el PDF, abre el Word, pero cuando abre el Word también abre la pieza de malware, ¿no? Entonces, en este caso es una muestra de ransomware que hemos hecho nosotros. Automáticamente veis que la ejecutaría como puedo abrir un PDF y automáticamente me sale esto. Esto es un ataque directamente. ¿Habéis visto el tiempo que tardó en cifrarme todos los archivos? Prácticamente tarda nada. ¿Qué hace la gente en esta situación? Pues rápidamente apaga el ordenador, porque sabe que está cifrando el disco, quita el cable de red, porque WannaCry, no sé si recordáis, WannaCry tenía la posibilidad de ir saltando de ordenador en ordenador e ir cifrando todos los ordenadores de una oficina, ¿vale? Y claro, y ahora nos sale esta pantalla roja, bueno, en este caso lo hemos puesto así, básicamente lo que dice es que te hemos cifrado el ordenador y aquí los malos dicen, te pido un rescate. Todos tus datos, imaginaos que os pasa a nivel personal. En vuestra casa estáis navegando, recibís un correo, no sabéis muy bien de quién es, pero lo abrís por curiosidad, picáis y os cifra todos los datos y tenéis las fotos de comuniones, de vuestra boda, de lo que sea, y está todo cifrado. Y da la casualidad que en casa capaz que no tenéis copia de seguridad. Entonces ahora os ponen un contador, aparece esta pantalla roja muy fea, que piden un rescate, que meta unas cosas en BTC. BTC es la abreviación de Bitcoins, y me piden que pague si quiero coger mis datos, ¿no? Y aquí, estos archivos PDF, si intentáis abrirlos, ya no se pueden abrir. Entonces, no tenemos con qué abrirlos. Tiene una extensión que es DBK, que es la abreviación de Dolbu, ¿vale? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y esto es lo que está pasando y es el ataque de moda que están sufriendo las empresas. Tengo mis archivos, pero están todos cifrados. Entonces, le han puesto un candado a mis archivos y yo no los puedo abrir. Y me piden un rescate, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando hay empresas que han accedido a gestorías que le han pillado 2 días antes de entregar los impuestos, y si no lo entregan es responsabilidad de ellos, y los clientes, claro que le van a demandar. Y si yo tengo que entregar de una empresa 20-30 mil euros en seguros sociales, sabéis que la administración no perdona. Y podéis excusaros en lo que queráis, y podéis presentar una denuncia a la policía diciendo, oiga usted, me han cifrado todos los ficheros, no he podido presentarlos por esta razón. Pero la administración lo estudiará y por lo general deniega y va a sancionar siempre. Por lo tanto, para las gestorías, el tema de estar libre de un ransomware o de tener su formación segura es un problema y grande, ¿vale? Y ahí empiezan las reflexiones, es que cuando lo tenía yo en papel, esto en papel no nos hubiera pasado. Pues, señor, estamos ahora en la era digital y tenemos que hacer las cosas bien. Por eso siempre digo, digitalización, sí, pero con seguridad, ¿vale? Bueno, lo que tenemos aquí es, nos ha creado, porque esto no pasa, pero cuando vosotros pagáis el rescate, los malos le van a entregar algo como esto. Y podéis estar pagando 3, 4, 5, hay casos de empresas que han pagado más de 100.000 euros por eso que estáis viendo ahí. Esto es una llave, una serie de números, no tiene más, creo que son 16 dígitos, bueno, un poco más quizás, ¿vale? Y es la llave que me puede abrir todos esos ficheros. Pero hay que pagarla, y hay que pagarla al precio que los delincuentes nos van a pedir, con la incertidumbre de que una vez que yo pago, yo consigo los bitcoins, los pago, los envío, pasan 2 o 3 horas o 10 horas y no me contestan. Y yo lo único que sé hasta ese momento es que he perdido, imaginaos, 10.000 euros que he pasado a bitcoins. 10.000 euros que tampoco los puedo declarar en Hacienda, 10.000 euros por lo general de ahorros personales. ¿Vale? ¿Cómo justifico yo que he pagado una chantaje cuando la policía, evidentemente, desaconseja este tipo de pagos? Porque, evidentemente, estamos fomentando este tipo de negocio, ¿no? Y entonces no sabemos. Por lo general, y por mi experiencia, siempre terminamos recibiendo la clave. Una vez que nos dan esta clave, pues nosotros la copiamos, nos van a enviar un archivo como este, que es la vacuna, ¿vale? Vamos a ver que se abra, y voy a pegar la clave esa que me han dado. Cuando le doy OK,
¿vale? Automáticamente volvemos a recuperar los datos. Y esta es la magia del ransomware, ¿vale? No hay más. Es un virus que cifra los archivos y nos obliga a pagar. Claro, nadie quiere pagar. Los últimos ransomware estaban pidiendo 12.000, 14, dependiendo del tamaño. Hay empresas que le estaban pidiendo 200.000. Yo he estado interviniendo en empresas que les estaban pidiendo 300.000 euros, porque la empresa, bueno, la empresa factura más de 60 millones de euros al año, ¿no? Pero además una empresa con certificación de Esquema Nacional de Seguridad, con ISO 27001, más de 2.000 empleados, de los cuales por lo menos 1.000 son tecnológicos, ¿vale? Y bueno, y le pasó lo mismo. Lo que pasa es que no le pasa en un ordenador, le pasa en varios servidores, son ataques dirigidos, pero la técnica es más o menos la misma. ¿De qué depende vuestra resiliencia frente a este caso? Pues depende de la copia de seguridad. Y no me vale que me digan, no, es que yo tengo una copia de seguridad en un pendrive que yo pongo, o en un disco duro, ¿no? Porque este ransomware también cifra todos los periféricos que yo tenga. Si yo tengo un pendrive, pues también va a cifrarme el pendrive. Si yo hago mis copias de seguridad en un disco duro, pues también me va a cifrar el disco duro. Y si lo hago en un NAS con un recurso compartido, pues también me va a cifrar el recurso compartido. Entonces, frente a este tipo de ataques, antiguamente las copias de seguridad con los famosos pendrive funcionaban, pero frente a este tipo de ataque nos cifran también las copias de seguridad. Y automáticamente la empresa de la noche a la mañana, en la velocidad que habéis visto, se queda sin de los datos. Y si no hay una copia de seguridad offline, como recomendamos, siempre está la regla de 3-2-1, ahora explicaré qué es, nos quedamos automáticamente sin los datos y sin poder funcionar. ¿Vale? Me acuerdo que pasó en caso de una farmacia que justo llegó inspección, le pidieron que le dieran toda la documentación de la expedición de documentos de medicamentos que habían recibido, todo digital y todo cifrado. Evidentemente, Sanidad, cuando hizo esa inspección, les multó, porque ellos se fueran incapaces de exhibir esa información. Entonces, al final, es un problema que acarreamos nosotros. La administración por lo general no tiene mano blanda y nos va a sancionar porque nos reclama una documentación que ahora mismo no tenemos acceso. La disponibilidad, ya no están disponibles esos documentos, por lo tanto tenemos que contar con medidas de seguridad para que esto, si nos ocurre, no nos afecte. Pensar que en algún momento puede ocurrir. En algún momento alguna persona despistada, que estamos con la cabeza en muchas cosas, le da sin querer a un clic y se desata una cosa como estas, ¿no? Tampoco mi idea es causar miedo, pero sí tenéis que ser conscientes de esta amenaza a la cual nos enfrentamos. Pasa otra cosa. Muchas empresas sí que lo hacen muy bien. Yo antes comentaba los backups, las copias de seguridad. Las copias de seguridad de la política del 3-2-1 significa que lo tenemos en 3 sitios, ¿no? Una copia de seguridad que puede estar, por ejemplo, en un disco duro, en un pendrive, otra copia de seguridad que puede estar en la nube y otra copia de seguridad que la tenemos offline, ¿vale? Offline significa que yo lo pongo en un disco duro y me lo llevo a mi casa, no me olvido y lo dejo conectado, ¿vale? Tengo tres respaldos posibles, ¿no? Entonces, hay gente que sí, que le pasa esto y dice, bueno, ¿qué tardo? 1 hora, 2 horas, un día en recuperar la información, pues pierdo un día de trabajo, aprendo, pero sigo funcionando, ¿no? Pero hay otras empresas que no disponen de eso, no lo habían contemplado, no habían contemplado este posible escenario. Por lo tanto, no pueden recuperarse. Pero a lo que voy, aquellos que sí se recuperan, ahora contesto, Luis. Aquellas empresas que sí que tienen los datos se enfrentan a lo que se llama la doble extorsión. La doble extorsión es que los malos, cuando entran a este ordenador, antes de cifrar los datos, dicen, movimientos bancarios, esto es importante, listado de clientes, pues todo esto me lo llevo. Me lo llevo y ahora yo lo voy a poner en internet a la venta, a no ser que esta empresa me pague. Si no te importan tus datos porque los puedes recuperar, pues me vas a tener que pagar para que yo no haga público datos que le pueden interesar incluso a tu competencia. Y ese es el sistema de la doble extorsión. Y no solo eso, si ahora alguno de tus clientes ve que sus datos, sus compras están publicadas en Internet, puede denunciarse perfectamente a la Agencia Española de Protección de Datos y te puede caer un pedazo de multa. Por lo tanto, ahora se está utilizando la doble extorsión, ¿vale? Bien, comentando un poco a Luis. Y me comenta, si trabajamos como proveedores de servicios en la nube, aplicación de almacenamiento, podemos confiar en que no nos pasará nada. Bueno, os comento, hay un ransomware que salió para Office, para Microsoft, para OneDrive, ¿vale? Y
y permite cifrar los datos de OneDrive, ¿vale? Y también de los correos electrónicos. De hecho, hay uno que es muy bien que permite cifrar todos los correos electrónicos. Lo que tiene la nube, a diferencia, bueno, como lo puede tener Windows, que Windows también tiene las instantáneas, la posibilidad de volver a versiones anteriores, el ransomware lo que hace es borrar las instantáneas de volumen automáticamente. Pero cuando están en la nube, yo puedo volver a una versión anterior del documento. Entonces, sí que tengo la posibilidad de recuperarlo, ¿vale? Creo que OneDrive tenía el problema de que no me permite coger una carpeta y decirle quiero a la versión anterior de toda la carpeta, sino que lo hace archivo por archivo. Por lo tanto, si tenéis 10.000 archivos, pues tenéis que ir versión anterior de archivo por archivo. Dropbox también permite esa opción, ¿vale? Sí que es verdad que ahora las empresas en la nube lo que han detectado es que si ven que hay muchos movimientos de archivos que están continuamente cambiando, se están cambiando, pues es posible que esté ese contenedor esté sufriendo un ataque de ransomware. En ese caso, posiblemente pueda tener alguna medida para bloquearlo, pero por lo general se cifra lo que hay en la nube con la posibilidad de que yo pueda volver a una versión anterior de ese documento y recuperar la información. Por lo tanto, es una forma de tenerlo seguro. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Va a generar impacto a la organización en tiempo a la hora de acceder, de disponibilidad a la hora de acceder a la información? Sí. ¿Vale? Bueno, este es uno de los vectores que nos enfrentan las empresas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un esquema de cómo funciona esto del doble factor, de la doble extorsión, ¿vale? Nada, esto básicamente lo primero que se hace es infecta, se accede a la organización, esos son ataques dirigidos. Esto no es una persona que lo da doble clic y se infecta. Esto es que encuentran una vulnerabilidad en la organización, se meten los malos en la organización y van saltando de ordenador en ordenador, miran dónde se hacen las copias de seguridad, las borran, se llevan la información que es filtración de la información, el paso 3, se roban la información de la empresa y luego directamente ya pasan el ransomware, que puede ser básicamente un ficherito como el que hemos ejecutado nosotros, y lo ejecutan ellos equipo por equipo, ¿vale? Esto ha destrozado a muchísimas empresas. Bueno, esto ya he hecho la demo antes de tiempo. Después tenemos la famosa estafa del SEO. La estafa del SEO tiene muchas variantes. La estafa del SEO, básicamente, los delincuentes se dieron cuenta, sobre todo en los hoteles. No sé si recordáis que siempre tenían ordenadores de cortesía. Cuando yo iba muchos a hoteles y encontrabais los ordenadores que la gente utilizaba. Yo me he encontrado ordenadores con sesiones de Gmail abiertas, ¿no? Que la gente se va o no sabe cómo cerrarlas y las deja abiertas, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que estaban accediendo, sobre todo cuanto más categoría tuviera el hotel, más interesante eran las cuentas de gente que tenía poder de decisión, de correos electrónicos donde recibían facturas, tenía listado de clientes, y bueno, digo, ¿cómo podemos sacarle dinero a esto? Ya que tenemos una cuenta, hemos accedido a la cuenta del correo de un CEO, de un director, de un gerente, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, si tenemos los datos del correo, pues, ¿qué pasa si lo que hacemos es, pensando como malo, empezamos a escuchar todos los correos. Y cuando venga un correo con un pago, pues le escribimos al remitente, le decimos, oye, este pago no me lo hagas en esta cuenta. Hablamos con una mula, le decimos que nos cree una cuenta en un banco cualquiera y le ponemos el número de cuenta. Bueno, lo único que tenemos que hacer es, normalmente se habla con gente que ya está en prisión, pero que tiene su DNI vigente, y mediante online o los días que tenga de permisos, pues se va al banco, abre su cuenta bancaria y luego vuelve a prisión, y una vez, y van a medias, ¿vale? Entonces, en esas estafas del SEO, lo que se hace es básicamente engañar a una de las dos partes, o bien al que paga, ¿vale? Básicamente el que se engaña al que paga, para que haga la transferencia en una cuenta que sea mía, que sea la del ciberdelincuente, no la verdadera. Argumentos, pues yo he visto de todo. Estamos haciendo una auditoría en este número de cuenta, por favor, fulano, ingrésamelo en esta cuenta. O mira, para que necesitamos el dinero rápido, pues como sé que trabajas con esta cuenta, imaginaos, con CaixaBank, pues mételo en esta cuenta de empresa que tenemos en CaixaBank para que el pago sea más rápido, ¿vale? Entonces pueden argumentar lo que quieran. ¿Por qué? Porque saben con quién hablamos, cómo, en qué forma hablamos, tienen nuestro pie de firma, es básicamente un correo indetectable, y cuando nos se meten en medio de esa conversación, de esos correos electrónicos, la empresa nunca sabe con quién está hablando, porque al final es un correo que nos llega, lo leemos, vemos que todo coincide, es en la cuenta del propietario, etc. Hay otra modalidad de estafas del SEO donde no logran comprometer las cuentas,
pero sí se hacen pasar por esas personas. Si yo me llamo Sergio Jiménez, pues ponen Sergio Jiménez y mi empresa es api.com, pues ponen Sergio Jiménez apita o api, algo parecido.com, y lo escriben de la misma manera. Entonces, oye, esta cuenta que vas a pagar, pues a quién más págalo en esta otra cuenta, ¿vale? Se han dado casos de estafas, de modalidades de estafa de SEO para recursos humanos, en donde le dicen, yo soy fulana de tal, que estoy trabajando en vuestra empresa, me acabo de divorciar, o fulano de tal, me acabo de divorciar, y por favor, hazme el ingreso de la próxima nómina en este número de cuenta. Y si recursos humanos no lo verifica con la persona que le envía el correo, porque una persona le puede mandar un Gmail, un Hotmail, una cuenta personal, pues si no lo verifica, hace el pago de la nómina en la cuenta que le ha dicho. Y ahora, ahora llega la persona real y dice, oye, yo no te he dicho, ese correo no es mío, esa cuenta ni siquiera es mía. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la persona de recursos humanos que dio por bueno la cuenta? ¿O en ese caso la víctima también es el empleado? Entonces tenemos que tener cuidado con estos tipos de estafas que están generando pérdidas millonarias a las empresas, ¿vale? Hay varios casos. Yo aquí he querido traer dos casos para que le pongáis un poco de color a esto. En España están investigando más de 102 estafas. A nosotros prácticamente, ahora ya no tanto, pero nos llamaban una vez a la semana por un tipo de estafas de estas, para que actuáramos como forenses, porque hay una de las empresas que ha sido, digamos, comprometida su seguridad, se genera un conflicto de confianza, y evidentemente los que han sido víctimas quieren demostrar que la empresa a quien le han pagado tenía un problema de seguridad, que han sido engañados. Entonces necesitan demostrar que la empresa era la que tenía la vulnerabilidad. Después tenemos el caso del Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? Que en este caso, con esta estafa de SEO, pues le han robado 962.797 euros, ¿vale? Cerca de 1.000.000 de euros por concepto cuando le pagó o intentó pagarle a la empresa que se encargó del alumbrado navideño 2021. ¿Vale? O sea, que al Ayuntamiento de Sevilla pues también le han estafado. También pasó en Córdoba, ¿vale? En este caso se imputó a una joven de 20 años de edad y le estafaron al urbanismo de Córdoba hasta 600.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de cifras bastante grandes, ¿no? Bueno, pues la imputada en este caso decía que ella alegó ser modelo y que no tenía nada que ver con los hechos. Es un problema porque puedes decir tú, mire usted, yo un día fui al banco y me encontré con 600.000 euros. Evidentemente, ¿qué voy a hacer? ¿Los voy a preguntar de quién son? No, los saqué y me los gasté. Y ahora tú tienes que relacionar de alguna forma que esa persona estaba en alguna trama. Es muy difícil. Y el dinero muchas veces incluso parte de ahí, llega a ese banco, ella se queda de repente con 100, 200.000 euros, que ya bastante es, y el resto de dinero son transferencias internacionales que al final los autores de esto pues son los que nunca se encuentran, ¿no? Esta chica pues posiblemente está imputada y tendrá que demostrar, aunque la otra parte tendrá que demostrar qué nivel de relación tenía con esa cuenta, ¿no? Pero bueno, si a vosotros un día os llega un ingreso de 30 a 40.000 euros en vuestra cuenta, pensaos a ver qué hacéis, ¿no? En fin, normalmente cuando hay transferencias así, los bancos hacen una consulta al propietario de la cuenta que puede devolverlo o no, no es un delito devolverlo. Si alguien se equivoca en la transferencia, me ha pasado, a veces te llaman del banco, oye, usted ha recibido tanto dinero y quien lo ingresó por error, pues pide si se lo puede devolver. Los bancos no pueden hacerlo. Tienes que dar tú tu autorización y firmarlo tú para devolver el dinero. Uno a veces dice, bueno, por 4, 3.000, 5.000 euros no me van a hacer, soy más honesto, estoy tranquilo con mi conciencia y se lo devuelvo a la persona que se equivocó, que seguro va a tener un problema, ¿no? Pero bueno, cuando eres delincuente y te caen esos 40, 50.000 euros, buenos son para muchas cosas, ¿no? Bien, aquí tenéis un ejemplo, pero bueno, tampoco me quiero extender mucho. Estos son la otra lacra del mundo digital, que son los phishing. Como dije anteriormente, los correos electrónicos, básicamente por el correo electrónico entra entre el 80-90% de problemas a la empresa, ¿no? Además de las cosas buenas, ¿no? Pero pues, por cosas como estas, pues que están orientadas a robar la identidad de las personas o hacer que las personas se instalen o un doble clic para ejecutar programas maliciosos, ¿vale? Genera ese problema a las empresas. Cuidado con esto. Verificar siempre quién es el remitente, si el mensaje que me llega tiene relación con mi situación actual. Yo estoy esperando un correo de alguien, yo estoy esperando algo. Esto en Navidades,
en Black Friday, esto se dispara, porque todo el mundo estamos esperando paquetes, entonces puede ser normal, ¿no? Son fechas muy locas y esto pues pasa mucho. Bueno, aquí tenemos otro caso. Este de Carrefour me gusta mucho porque es bastante creíble. Viene con el logo de Carrefour, dice la tarjeta Paz, Carrefour, ¿quién no tiene la tarjeta Paz? Es un servicio ofrecido, bla, bla, bla. Y fijaos la peculiaridad. Nos pone los primeros 4 números de la tarjeta. Normalmente va todo con asteriscos y se ponen los 4 últimos de la tarjeta, que es la forma de identificar qué es tu tarjeta. Pero como eso está masivo y está hecho así, pues han puesto los 4 primeros números de la tarjeta que posiblemente coincidan en un gran porcentaje de los que reciben este spam, ¿no? ¿A qué está destinado? Pues básicamente está destinado a robar las credenciales para acceder a los datos de la tarjeta Carrefour y ya con eso poder delinquir. Por lo tanto, como podéis ver, estamos expuestos a muchos tipos de estafas, ¿no? Bueno, la modalidad del phishing es decir, bueno, pues vamos directamente, no vamos a robarle los datos, no vamos a robarle su cuenta de correo, vamos a robarle el banco, que es lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas modalidades. Por ejemplo, el de Santander. Aquí tenéis un ejemplo. Nos ponen aquí la URL, esto fijito porque tendría que tener el candadito, ya el HTTPS, bancosantander.es, y cuando yo lo abro, fijaos, bueno, aquí me señala la S, fijaos el dominio, articulares.gruposantanders.es. Habéis visto, ya no es Santander, es Santanders. Ahora, claro, si nosotros lo estamos viendo en el móvil, que apenas se ve la URL, no nos vamos a dar cuenta. Nosotros vemos el logo, nos genera confianza, veremos las cosas ahí, tenemos la cabeza en otra cosa, lo escribimos, y cuando le hemos dado a OK, pues capaz que ahí es cuando decimos, ostras, pero esto es del Banco Santander, y ya está, ya hemos enviado los datos, ¿vale? Pues ellos con esos datos luego ya pueden hacer cosas, incluso pueden con esos datos, normalmente llaman a la compañía de teléfono, piden la clonación virtual de la tarjeta SIM, y con la clonación virtual de la tarjeta SIM pueden recibir el doble factor de autenticación, los SMS, para confirmar las operaciones. Por lo tanto, ellos lo único que necesitan es el NIF, la clave de acceso, y la firma ya se encargan ellos, pidiendo un duplicado de tarjeta SIM en vuestro nombre, porque tienen todos vuestros datos, pedir los datos, ¿no? Y después, por último, y para no extenderme más, está la parte del robo de información, ¿vale? El robo de información puede ocurrir dentro de una organización por un empleado que descontento, que quiera irse. Hemos visto casos de empleados que quieren emprender y emprenden con las plantillas y los formularios que tiene la organización donde trabajan, y se lo llevan todo. El último día de trabajo, los 2 últimos días, hacen limpieza de todo lo que tienen, lo meten en un WeTransfer, en un pendrive, algunos conectan el móvil y lo cargan en el móvil, limpian el histórico del navegador para que no vean a las páginas que se han conectado, y se lo llevan todo, ¿vale? Después, a los 3-4 meses, pues nos damos cuenta que fulano de tal, que trabajaba con nosotros, ha estado llamando a mis clientes para ofrecerles los mismos servicios que yo, pero de otra empresa que es la de él, ¿vale? Esos son casos así. Entonces, bueno, ahí también tenemos que ver o velar por la parte de la ciberseguridad de nuestra organización y de nuestros datos, ¿no? Verificar si realmente lo primero que se hace es crear políticas, ¿no? Políticas de seguridad que me digan, mira, yo a ti te voy a dejar un portátil, te voy a dejar una cuenta corporativa, te voy a dar acceso a unos archivos, pero bueno, por una cuestión de ética, tú estos archivos no los puedes usar para fines propios, tienes que usarlo dentro de un contexto que tengas que lo puedas justificar para realizar un trabajo, porque yo tengo que dar material para que puedas realizar un trabajo, pero no lo puedes utilizar con otros fines, ¿no? Eso normalmente la gente lo firma en el primer día de trabajo y luego se queda en un cajón y se olvida. Pero ese documento luego va a ser interesante para un juicio, por ejemplo, cuando yo quiera demandar a una persona porque me ha robado información y él se ha comprometido a través de ese documento. Que hay empresas que eso no basta, pues lo que se hace normalmente es configurar esos servidores para que den acceso solo de tal hora a tal hora, para que la gente también firma y reconoce que la empresa está logueando continuamente todo el tráfico que hay en la red y verificando si realmente los está cumpliendo y no está abriendo, por ejemplo, correos de uso personal en equipos de oficina, que eso se ha desmadrado un poquito con la pandemia, cuando mandamos los trabajadores a casa, y evidentemente en casa pues no tenemos control absoluto de lo que están haciendo, ¿vale? Entonces ha dado muchísimo el robo de información de empresas, ¿vale? Claro, para los que somos emprendedores, empresarios, nos ha costado años llegar de repente al mejor contrato, a un contrato donde hemos cubierto todo, son años de experiencia que tenemos, ¿no?
y que evidentemente tenemos que compartirlo con la gente que colabora con nosotros para que pueda desempeñar su trabajo. Es injusto que ahora venga otra persona y con eso pues se lo lleve para para montar su empresa, ¿no? Es uno de los casos más comunes, ¿no? Después nos encontramos con gente que de repente ha desarrollado su trabajo, ha desarrollado bases de datos, y cuando le dicen que le despiden por el motivo que sea, pues se enoja y borra su fichero. Si no tenemos copia de seguridad o no tenemos, digamos, respaldo de esos datos, evidentemente se pierden, ¿no? Y la empresa pierde todos esos activos, esos ficheros con los que ha estado trabajando esa persona. Por lo general, a nivel de seguridad, hay una coordinación entre recursos humanos y los departamentos de informática. Si no tenéis esa arquitectura, esos departamentos para empresas más grandes, lo tenéis todo más pequeño, tener la precaución de cuando comunicáis a alguien de que ya no queréis renovar el contrato o no queréis seguir trabajando, pues tener en cuenta de que puede haber algún tipo de represalia por parte de esa persona y no dejarla acceder a esa información, ¿no? En las empresas grandes estamos viendo siempre que van con su caja y guardan sus cosas y van custodiados para que no se lleven nada ni hagan ninguna trastada, ¿no? Son cosas que parecen de película, pero yo lo he visto aquí en España y lo he visto en empresas pequeñas, por lo tanto, cuidado con eso, ¿no? Como podéis ver, aquí lo que tenéis, ¿esto qué es, Adrián? Esto es chino. Esto es el registro de Windows, y lo que mucha gente no sabe es que cada vez que ponemos un pendrive en el ordenador a nivel forense, queda registrado en el registro de Windows. Entonces nosotros podemos saber perfectamente qué pendrive se ha puesto, se ha pinchado en un ordenador, qué día se hizo y si ese pendrive está autorizado por la empresa o no, ¿vale? Porque nos viene el número de serie del pendrive. Entonces, en cualquier investigación podemos ver aquí, fijaos, esto es parte de la lectura, la última hora de escritura, tal día, esto es viejillo ya, del 13 del 5 de 2010 a las 7:56, pues vino fulano, o a fulano que tiene acceso a este ordenador, pues metió un pendrive y no sabemos lo que se llevó, pero sabemos que metió un pendrive y tuvo un tráfico ahí de datos, ¿vale? Y luego, de hecho, haciendo una investigación exhaustiva sí que podemos saber los datos que copió. ¿Vale? Por lo tanto, todo este, fijaos, aquí tenéis otra captura de todos los pendrives que se han pinchado en este ordenador con su fecha, y podemos saber perfectamente si alguien se ha llevado información de nuestra organización. Cosas que, bueno, que es también interesante. El mundo forense dentro de lo que es la ciberseguridad es una forma para demostrar, intentar no llegar nunca a la parte forense, e intentar prevenir antes, porque al final el forense llega cuando, yo digo, ya tenemos un fiambre encima de la mesa, ¿no? Ya tenemos un caso, o una sospecha de un caso, ¿no? De algo que ya sucedió, ¿no? Intentar siempre buscar e invertir en medidas preventivas a nivel de políticas de seguridad, donde hay un compromiso por parte de las dos partes, empresa-empleado, de determinadas conductas, de cosas que no se pueden hacer, tú no puedes hacer la compra de Mercadona en horas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también poner medios a la hora de, bueno, un antivirus o algo que esté monitorizando, que si tú te intentas conectar a tu Hotmail o entras a Mercadona, pues salte una alarma y se te dé un toque disciplinario, oye, que te recordamos que esto no es posible hacerlo, ¿no? Es para tener un poco más controlada la información. Por lo tanto, uno de los problemas a nivel de ciberseguridad no solo son los que pueden estar en Rusia, o en Ucrania, o en China, o en Estados Unidos, o en algún país de Sudamérica, o en África, sino también nuestros propios empleados, ¿no? Que se le llaman insiders, ¿no? A veces hay personal que está descontento, que se quiere ir de la empresa, o por lo que sea, y a veces pues aprovecha y abusa y se lleva información nuestra, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación un poco de las empresas, de las pymes en España? Y bueno, pues esto es una apreciación muy personal, pero la quería compartir con vosotros. Como comentaba antes Luis, los números de INCIBE son sorprendentes e inquietantes en cuanto a cantidad al volumen de ciberataques que están sufriendo las empresas, ¿no? Dice, en los últimos meses se ha registrado un masivo ataque a la administración pública y a empresas privadas en territorio español. En España, en concreto, se produjeron una media de 1.000, estos de este año, de 1.040 ciberataques a la semana. 1.040 ciberataques a la semana. Por organización ha aumentado un 79% con respecto al año anterior, ¿vale? Son algunas de las conclusiones. Sabes que Check Point es un fabricante de firewalls y dispositivos también de seguridad, y ellos cada tanto hacen sus estadísticas en base a lo que van recolectando de sus propios dispositivos, ¿no? Estamos hablando de 1.040 ciberataques a la semana. Bueno, ¿estamos protegidos realmente? Bueno, muchas veces tenemos la falsa sensación de que estamos seguros. Pues yo tengo un antivirus y tengo mis copias de seguridad estupendamente.
Yo no necesito ningún servicio de ciberseguridad ni nada de esto. Eso crea una falsa seguridad, ¿no? Una falsa sensación de seguridad. Lamentablemente, en el mercado de los ciberdelincuentes, aquí la innovación es un paso, la digitalización es otra, y ellos están continuamente inventando formas de estafar y aprovecharse. Ahora está de moda la inteligencia artificial y están utilizando inteligencia artificial para hacer ataques de phishing mucho más sofisticados, más creíbles. Antiguamente los spam los reconocíamos porque estaban muy mal escritos, porque era gente que no era nativa, no hablaba español y aparecía un poco indio y nos damos cuenta que eso no lo podía haber escrito nunca una persona que hablara español. Pero ahora sí, ahora es totalmente imposible identificar si eso está escrito por un nativo o no. El problema del idioma ya se rompió. Por lo tanto, los mensajes de ingeniería social son mucho más efectivos, utilizan los logos de nuestras empresas, como puede ser Correos de España, un ministerio de Hacienda, etcétera. Y claro, si estamos totalmente desprevenidos, son totalmente creíbles. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones aquí? Y esto, para que veáis un poco lo desigual y lo injusto que es esto. Muchos de vosotros, como pequeñas pymes, seguro que tenéis el servicio de informática externalizado. Y otros tenéis uno, dos, como mucho, tres informáticos en vuestra empresa, dependiendo un poco del sector en el que estéis y las necesidades que tenéis, ¿no? Entonces, ¿cuánto interviene, cuánto se invierte, cuánto invierte vuestra organización en formación de ese personal técnico, si es que lo tenéis? O si tenéis subcontratado, ¿cuánto tiempo invierte la empresa que tenéis subcontratada en informática en temas de entrenamiento a nivel de ciberseguridad, de los técnicos que se van a encargar, digamos, de, al final, protegeros a vosotros, ¿vale? Los técnicos, ¿cuánto tiempo libre tienen de creatividad? ¿Qué significa eso de creatividad? Los malos son muy creativos, los malos están continuamente inventando cosas. Eso obliga a que los buenos también tengan que hacer cosas y ejercicios como el que hemos hecho, por ejemplo, con el estudio de Uber. Decimos, vamos a ver, a Uber lo han atacado de esta manera. ¿Esto es posible que pase en nuestra organización? Y si atacan de esta manera, ¿nosotros cómo nos podemos proteger? ¿Somos resilientes a este tipo de ataques? Ese tiempo que requiere el estudio y requiere cuestionárselo a uno mismo o a la organización, es tiempo que tienen que dedicar. Ahora sí tenemos a los técnicos todo el día apagando fuegos, resolviendo incidencias, no tienen tiempo para esto. Entonces, cuando las cosas pasan, todo el mundo lo sabía. Sí, sí, si esta vulnerabilidad salió publicada hace 3 meses. ¿Pero por qué no se han parchado los sistemas? Pues porque es que no hemos tenido tiempo, porque no hemos tenido tiempo ni siquiera a pensar si era posible que pasara esto aquí, ¿vale? Entonces, a nivel de dirección, tenemos que tener estas cosas, ¿no? Estas cosas en claro. ¿Cuánto se invierte la organización en ciberseguridad? ¿Vale? Realmente tenemos gente preparada, estamos invirtiendo, estamos ahora con esa transformación digital, y ahora que tenemos todas las cosas con la política, por ejemplo, del papel cero, estamos y que tenemos, todo está en un disco duro, pues nos hemos puesto a pensar qué pasa si se estropea el disco duro, qué pasa si cae un rayo y se carga toda la electrónica de la organización. Tenemos una copia de seguridad. Hay una copia de seguridad que esté fuera, la tenemos en la nube, ¿vale? Entonces sí que se disparan. Evidentemente el almacenamiento en la nube no es barato, ¿vale? Pero es necesario, porque está siempre el que dice, no, no, yo me compro un disco duro que me cuesta 100 euros y me llevo las copias de seguridad ahí. Después en el día a día, cuando aquí que somos pequeñas empresas y estamos siempre haciendo muchas cosas, somos un poco el comodín de la empresa, pues tenemos mil cosas y no se nos olvida el disco duro. Y justo ese día entra un ransomware y se lleva por delante todas las copias de seguridad. A mí una vez me acuerdo que me llamó una distribuidora en Cádiz de Coca-Cola y cerveza Cruzcampo, y la habían atacado como a toda Cádiz con ransomware. Habían hecho una campaña y todas las distribuidoras estaban más o menos igual. Ellos habían perdido los datos de un mes del ERP. Y para ellos era esencial, porque no tenían ni idea del cargamento que habían dejado, de lo que estaba pendiente. O sea, ellos podían recuperar la información de hace un mes atrás. Pero habían pasado tantas cosas en ese mes que eran incapaces de poder reconstruir toda esa información. Entonces, como podéis ver, tenemos también que ver las copias de seguridad que hacemos, cada cuánto se hacen, qué es lo que guardan y dónde se guardan, ¿no? Por lo tanto, todas estas reflexiones, estas cosas que voy tirando un poco al aire, son las que tenéis que hacer vosotros un poquito dentro de vuestra organización. Lo bueno, lo positivo,
es que una vez que termináis esta charla, llamáis al informático o a la persona que os lleva la informática, sea interno o externo, si mira, yo me he escuchado a este loco que acaba de decir estas cosas, nosotros cómo estamos en ciberseguridad, ¿qué es lo que podemos hacer? O y si pasa esto, ¿qué tenemos? Si pasa esto, tenemos esto y esto y esto. Y si pasa esto, tenemos esto y esto y otro. Tenemos que preocuparnos porque en eso está la resiliencia de nuestra organización. Vamos a ver cuánto esta información que es crítica para el negocio, ¿en dónde está? ¿Está cifrada? Cuando sale de la organización, ¿esto está cifrado o no está cifrado? No, estas copias no se van a decir. O sea que si yo me llevo este disco que no está cifrado con todos los datos de mi empresa, ahora lo dejo en un maletín en el coche, me roban el coche, se llevan todos los datos de mi empresa sin cifrar. O si yo tengo este portátil que no está cifrado y lo pierdo o me lo roban, pues todos los datos de mi empresa, que vale más que el portátil, están sin cifrar. Pues tenemos que buscar una medida para poner una capa de seguridad a esto y que por lo menos si pierdo el portátil yo me quedo tranquilo, porque ¿qué cuesta un portátil? 500, 600, 1000 euros, pues perdido 1000 euros, pero no pierdo 1000 euros más la información de mi empresa. Nunca sabemos en qué manos va a caer. Capaz que es un ladrón de medio pelo que lo que quiere es el portátil y le importa muy poco la información. Pero cada vez estamos más sutiles en esto y bueno, y a ver qué tiene. Y si tiene fotos comprometidas o tiene información que puede interesarle a otra persona, pues la puedo vender. Voy por él. La venta de datos no es tan disparatada en este tipo ya de esquemas, ¿no? Entonces, yo veo la defensa como profesional de la ciberseguridad de las empresas. Esta, lamentablemente, es una foto de Ucrania antes de la invasión rusa, entrenando a personal civil, ¿vale? Como podéis ver ahí no sé si recordáis estas imágenes, con ametralladoras de cartón o de madera, ¿no? Entonces yo veo que muchas veces la ciberseguridad de las empresas es así. Es gente que no está entrenada, que no está preparada, personas que las empresas no invierten. Si tienen técnicos a nivel interno, estos técnicos no hacen cursos de ciberseguridad, no tienen tiempo para estudiar otros casos, para recrearse, para pensar cómo pueden atacar, no tienen ese análisis objetivo. Y claro, después cuando pasan los ataques, se lleva por delante la empresa, la continuidad de la empresa, ¿no? ¿Cómo veo yo a los malos hoy por hoy? Pues a los malos, yo muchas veces los veo así, ¿vale? Los malos están acostumbrados, y hay organizaciones, primero que nada, el mundo del cibercrimen está organizado por especialidades. Yo, por ejemplo, tengo un grupo donde yo le puedo comprar vulnerabilidades. O tengo otro grupo que se dedica a cifrar con ransomware. Tengo otro grupo que se dedica a crear malware y alquilarlo. Entonces, muchas veces la gente que nos ataca no sabe ni programar, ni sabe vulnerar una red, pero tiene dinero para poder pagarle a esos grupos que están especializados, compra el acceso al ministerio tal, a este que ha hecho un hardware, normalmente van a comisión, les presta el ransomware y ellos lo único que hacen es activarlo y lanzarlo, ¿vale? Y simplemente cobran un porcentaje por eso. Hay gente que se dedica a conseguir las mulas, esas personas que luego van a abrir físicamente cuentas bancarias, hacen suplantación de identidades, negocian o comercializan los datos. Entonces, al final tenemos centros de operaciones muy sofisticados, porque siempre comento, alguien que trabaja en ciberseguridad puede ganar, entre los nóminas están entre 20, depende de si es Andalucía o si es Madrid, pero pues, pueden oscilar entre 25, 30, 40, 70.000, 75.000 euros en Madrid, un alto cargo en un responsable de ciberseguridad, ¿vale? Pero es que en el mundo del cibercrimen estamos hablando de ganancias de más de 100, 150.000 dólares al mes. Evidentemente, ¿cómo? Fastidiando a mucha gente, ¿no? Entonces, son grupos que no tienen ningún miramiento, empatía cero, están perfectamente estructurados. Me ha tocado negociar con muchos de ellos, he estado, de hecho, chateando con ellos en temas de negociaciones y funcionan como una empresa normal. Ellos tienen incluso equipos de negociadores, tienen equipos de atención al cliente cuando, por ejemplo, venden malware. Cuando se compran las tarjetas robadas, tienen un servicio de garantía. Si yo compro una tarjeta robada y no me funciona, me la cambian por otra, ¿vale? Entonces, estamos en una profesionalización del cibercrimen demasiado grande. Entonces, claro, cuando nosotros estamos ahora en ese proceso de digitalización, de que estamos, bueno, pues ya estamos con el papel cero, ahora vamos a poner las cosas en la nube. Y claro,
Si no tenemos en cuenta la pata de la ciberseguridad, vienen esta gente, estos profesionales, y nos pueden hacer muchísimo daño, ¿vale? Por lo tanto, es una cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Bien, esto es como lo veo yo, ¿vale? Equipos entrenados con cientos de horas de fuego real. Fuego real significa ataques a las empresas, equipos caros, apoyos externos de centros de mando y unidades de cibercriminales. Parece de película, pero es lo que hay, ¿no? Y bueno, yo aquí había preparado una demo, que yo simplemente os lo voy a compartir. Esto no es la TIC Web. En algunas veces sí que es verdad que he puesto cosas de la TIC Web, pero bueno, en esta charla, simplemente para que lo tengáis de referencia. Lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Son dominios. Por ejemplo, este perfectcrossfreescience.com, naxicon.kr, en fin, son bases de datos de páginas web, con uno de estos dominios, hay millones, que han sido hackeados y las podéis descargar. Yo puedo descargarme la página web de alguna de estas, ¿vale? Yo creo que si ponía aquí .es, para buscar los dominios que están en España, pues embutidosentrepenas.es. Pues la página web esa está hackeada y podéis descargaros la base de datos de todos los clientes, los pedidos que ha hecho, la dirección, está todo ahí, ¿vale? pepemonteserrin.es. También están los datos ahí, ¿vale? ergonatur.es. davincihombre.es. Pues aquí tenéis una serie de empresas españolas que están sus off-commerce o sus páginas web de comercio electrónico, pues están liqueados, han sido hackeados y están publicados en un sitio donde se puede descargar, ¿vale? Hay muchísimas empresas, estas son algunas, ¿eh? Pero como podéis ver, esto es infinito. Y hay esos .es, las .com que hay, que no están aquí, ¿vale? Esta es una de las tantas listas que yo tengo donde nosotros hacemos una... ¿Por qué tengo esto? Bueno, pues nosotros hacemos una vigilancia de empresas para saber si en alguna de ellas ha sido comprometida, ¿vale? Pues yo digo, lo mejor que puede pasar dentro de lo peor es a una empresa que le pongan un ransomware, porque por lo menos sabe que fue vulnerada. El problema son empresas que han sido vulneradas y que no lo saben, y que tenemos un espía o un ciberdelincuente dentro de nuestra organización, nos está robando los datos o los está vendiendo y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenéis son un montón de empresas, ¿vale? De todo el mundo que han sido hackeadas, ¿vale? Bueno, yo lo tengo aquí. Tenemos, bueno, a ver, si aquí tenemos más. Aquí tenéis las bases de datos de muchas otras empresas. Estos son otros foros, ¿vale? Y aquí podemos hacer lo mismo. Podemos poner aquí .es y buscamos dominios que estén en España, ¿no? Trama.es, tenemos aquí lucinia.es, ¿vale? Ya es cuestión de decir Mercedes España, Mercedes-Benz España, toda la base de datos de todo lo que tiene un Mercedes, pues ha sido hackeada. Y electroniclab.es también ha sido. Yo puedo sacar la lista de clientes ahora mismo, yo me pico aquí, por ejemplo, de Mercedes-Benz. Pues vengo aquí tengo Mercedes-Benz y directamente son 75,6 megas y me lo podría descargar, ¿vale? Y ya tengo la lista. Pues, ¿para qué me sirve esa lista? Pues me sirve, por ejemplo, para crearme una campaña de ingeniería social. Oye, fulano de tal, pues mire, le hablamos del concesionario Mercedes, usted tiene un modelo tal, pues le vamos a hacer una oferta si la paga ahora. Acceda a esta página web y automáticamente usted podrá. Le cogemos los datos de su tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Hay miles de estafas que se pueden hacer, básicamente, con la base de datos de datos. Por lo tanto, se lo estamos poniendo muy fácil a los ciberdelincuentes. Fijaos si será un negocio que mueve. Aquí hay miles de bases de datos, ¿vale? He cogido básicamente estas, pero podría coger, insisto, las .com, no las estoy buscando, pero hay empresas muy grandes que están en esta lista de datos, y vuestros datos, sin que lo sepáis, pueden estar en esa lista. Y a veces, pues aparece aquí el nombre de usuario, el correo electrónico, pero hay otras que también tiene la contraseña. Esto viene en ruso, ¿vale? Pero viene aquí detallado los datos que tiene la base de datos, los campos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues como podéis ver, aquí hay muchas. Aquí tenéis el email, el password, el nombre, el segundo nombre, o el last name, que sería el apellido, perdón, el teléfono, en fin. Y esto es .in, ¿vale? Podéis ir, bueno, esto está a la venta. Hay algunos que están a la venta y otros que lo podéis descargar libremente, ¿vale? ¿A dónde voy con esto?
Pues básicamente tenemos que emplear, en Reino Unido existe una ley que obliga a las empresas que quieren hacer unos commerce a pasar una auditoría de seguridad. Nos hemos encontrado muchas veces que hay empresas que mandan a hacer a un diseñador web una página web de su portal. Sabéis que un WordPress lo monta cualquiera, unos commerce dentro de un WordPress también. Cualquiera, no es con tono despectivo, lo puede montar una persona que se dedica al diseño de páginas web, pero no tiene, desde el punto de vista de la ciberseguridad, no lo tiene todavía, digamos, con él, ¿no? O no tiene los conocimientos para testear la web. Instala un plugin, ese plugin ahora resulta que es vulnerable, y sin quererlo, pues puede poner en riesgo toda la seguridad de ese portal web, ¿no? Yo siempre pongo el caso, una vez fue un chico en prácticas que le gustaba mucho la ciberseguridad a nuestra oficina, y colgó en YouTube, colgó cómo hacía un dumpeo, que es lo que habéis visto, es volcar el contenido de una base de datos, que bueno, que lo hizo como diversión, de uno de los shops más grandes que hay en España. Estamos hablando, primero que nada, que ahí pueden haber, se pueden automáticamente, con un análisis, podemos obtener tendencias sexuales, lo cual ya es un dato de carácter especial. Estamos hablando de la sexualidad de una persona. Por otro lado, tenemos la lista de clientes de ese sex shop, ¿no? Y por otro lado, tenemos, se podría ver todos los artículos que había consumido esas personas, ¿no? Y entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y es por eso siempre me parece, y aquí me extraña que no se haga, que quien quiera poner una tienda virtual, que la ponga, pero por lo menos que se le obligue a tener un tipo de certificado de que esa tienda ha sido auditada por personas que entienden de ciberseguridad y que cumplen unos requisitos mínimos en cuanto a la seguridad. Tampoco, a nivel de política de cookies, a nivel de el LSSI, que es la parte de comercio electrónico, y evidentemente a nivel de seguridad, que esa página el día de mañana no pueda ser comprometida y descargado toda la base de datos de los clientes, ¿no? Bien, otros vectores de ataque que tenemos en la empresa. Bueno, esas dos fotos, yo creo que las fotos hablan más que, las imágenes hablan mucho más que las palabras, ¿no? Todos tenemos una impresora. Hoy por hoy, las impresoras es un dispositivo que se ha olvidado durante mucho tiempo. Las impresoras son inseguras por varios motivos, y una de ellas es la parte de la confidencialidad. Muchas veces mandamos un trabajo a imprimir y ese trabajo queda en la bandeja de entrada y nadie lo va a recoger porque justo me llaman por teléfono, porque lo que sea, imaginaos el caso, las nóminas. Voy a imprimir las nóminas que las tengo que entregar esta tarde. Y ahora mando a imprimir 30, 40 nóminas o 5 nóminas y ahora me llaman por teléfono, me pongo a hablar y me dejo las nóminas ahí olvidadas. Normalmente las impresoras se ponen estratégicamente en el centro para que le quede a todos la misma distancia para llegar, ¿vale? Y bueno, pues nos encontramos con que hay documentos que son confidenciales y que están expuestos durante X cantidad de tiempo en la bandeja de una impresora. Otro caso, dentro de las políticas de seguridad de las normas como Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001, están los escritorios limpios. Los escritorios limpios habla justo del caso, el caso de la fotografía que tenéis aquí, justo lo contrario. Tiene una serie de POSITs, evidentemente los POSITs con contraseñas, eso ya lo doy por superado. Pero hay un montón de documentos confidenciales en esa mesa, ¿vale? Que es el sitio de trabajo de una persona, además de que pueda ser más o menos organizada, pero hay documentos confidenciales a la vista. Y puede ser que algún compañero de trabajo se acerque a la mesa y vea algo que no tiene que ver. Por ejemplo, la decisión de despido de otro compañero. O, por ejemplo, lo que gana en la nómina de otro compañero. O un dato, lo que ha ganado en la empresa, si estamos hablando de un entorno administrativo, ¿no? Entonces, tener cuidado con este tipo de cosas, usar carpetas, guardar la información que está también en papel o si la tenéis en la pantalla, ¿vale? Tener cuidado un poco a la hora de organizar vuestra información en vuestro entorno de trabajo. Bueno, lo que veis aquí son... esta foto de aquí es un techo, está tomada así. Esto es en Estados Unidos. Lo que tenéis aquí, bueno, es una Raspberry Pi, que es un dispositivo como un mini ordenador muy pequeñito. Antiguamente costaba 36 euros, ahora cuesta un poquito más. Y lo que tiene aquí es una antena Wi-Fi. Y está conectada a un punto de red que está en el techo, ¿vale? Esto perfectamente lo pudo haber puesto un malo, y lo que está haciendo es robarse la señal de la red corporativa, de la red interna,
la pasa por Wi-Fi y puede estar conectado a la red corporativa desde un portátil, por ejemplo, fuera de la organización. Lo único que ha tenido que hacer es subirse al techo, poner esto ahí y luego irse y ya tiene acceso desde fuera o del alcance que tenga la Wi-Fi. Y Ala, está con un bien. tablet y un Sería- móvil, como podéis ver aquí, pues puede perfectamente conectarse. La parte de los ataques Wi-Fi para las organizaciones es todo un desafío. ¿Por qué? Pues yo tengo mi red Wi-Fi. Y esa red Wi-Fi puede estar protegida o no. Y está dentro de un perímetro. El problema es que eso, la Wi-Fi viaja por aire y a veces excede ese perímetro. A veces las paredes la contienen, pero otras veces sale fuera. Si yo me pongo fuera, resulta que me conecto, ¿vale? Mi oficina está en una planta 3 y a veces voy a la cafetería que hay abajo y mi móvil sigue conectado a la Wi-Fi de mi oficina. Por lo tanto, pues tendría que modificar el radio de la oficina para quitarle potencia, porque me interesa que solo irradie dentro de lo que es el perímetro físico de mi organización y no que llegue abajo. ¿Por qué? Porque evidentemente la hace más vulnerable. Si por algún motivo mi punto de acceso tiene un fallo de seguridad, pues alguien puede directamente acceder a la red corporativa de mi organización y comprometer pues lo que tengo allí, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Otra cosa, cuando nos viajamos, nos encontramos con esto. Ver esta captura que es súper curiosa. Imagina que vais a un Starbucks, ¿vale? Y os encontráis con esto. ¿Cuál es la Wi-Fi real de Starbucks? ¿La que está en mayúscula? ¿La que está con la S mayúscula? ¿La Starbucks Free Wi-Fi? ¿Starbucks Intercontinental? ¿Google Starbucks? En fin, ¿cuál de todas es? Evidentemente, hay algunas aquí que son falsas. ¿Qué significa que una Wi-Fi es falsa? Significa que alguna persona maliciosa está levantando una Wi-Fi con la intención de que nos conectemos a su Wi-Fi y pueda, digamos, meterse en nuestras comunicaciones. Cuando se mete en nuestras comunicaciones, cuando nuestro móvil o nuestro portátil se conecta a una Wi-Fi insegura o es realizada por un actor malicioso, esa persona tiene capacidad de dirigir las comunicaciones. Cuando yo pongo, por ejemplo, bbva.es, pues en lugar de ir a bbva.es, como es el que dirige las comunicaciones, me puede mandar perfectamente a otra página que sea clonada a la del bbva.es, pero no es bbva.es. Y yo pongo mis credenciales pensando, porque he puesto yo el dominio y pensando que es la web en concreto, y resulta que le estoy dando las credenciales al malo, ¿vale? Y lo puede hacer con Hotmail, lo puede hacer con Gmail, con Facebook o con lo que él quiera. Entonces es una forma de obtener y robar las credenciales de los usuarios. ¿Recordáis la estafa del SEO? Cuando hablamos de los mails corporativos, pues imaginar que yo estoy esperando que alguien, se llama ataque dirigido, estoy esperando que alguien de una empresa en concreto se conecte a su página web y yo le doy un acceso a Wi-Fi, le obligo a que se conecte por mi Wi-Fi y en lugar de mostrarle la página corporativa de su empresa, le muestro la mía. Le mando un mensaje de error, le hago que escriba de nuevo la contraseña y luego lo mando a la suya, pero yo ya me quedé con sus credenciales, ¿no? Es tan bien. fácil robar las credenciales de un usuario como lo estoy contando. ¿Qué necesitamos? Pues un aparatito como este y poco más, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Muchos sitios como McDonald's, Starbucks, tienen los sistemas de conexión también por redes sociales. Entonces, estos portales que estáis viendo aquí se pueden emular, ¿vale? Ahora tenemos el tema del código QR. Es tan fácil como esto lo podéis comprar, podéis hacer códigos QR personalizados y podéis pegarlo en muchos sitios y vosotros con un dispositivo como este, que lo podéis meter en una mochila. Esto es un power bank, esto es una Raspberry Pi y esto es un sistema una antena wifi conectada a una mega antena, ¿vale? Y lo que puedes hacer aquí es engañar a la gente para que cuando escanee este código QR os lleve a un portal que es falso y os dé, por ejemplo, las credenciales en este caso de Twitter o de Facebook o de lo que sea, ¿no? Esas son algunas formas de ataque. Otra forma de ataque son los SMS. Sabéis que hay empresas que ahora podéis comprar paquetes de SMS. Muy bien, está muy bien, por ejemplo, un servicio de taller mecánico, comprar un paquete de 400 SMS o 500 SMS, donde le mandamos un SMS al propietario diciendo su coche ya está listo, puede pasar a recogerlo, ¿no? Talleres fulano de tal. Queda guay, ¿vale? Pero me permiten esos programas enmascarar quién escribe el mensaje. Y yo puedo poner talleres fulano de tal, o puedo poner un número de teléfono. Y si ese número de teléfono coincide con el de vuestra agenda,
a vosotros va a salir que la persona de vuestra agenda os acaba de emitir o de enviar un SMS. Por lo tanto, yo puedo perfectamente poner, imaginaos, el teléfono de vuestro jefe, que diga, fulano, hoy no vengas, que vamos a tener cerrada la empresa por lo que sea. Y claro, yo veo mi móvil, me llega un mensaje de mi jefe que me dice que hoy no tengo que ir. Eso es lo que le iba a decir, perdone, que es que no lo he entendido. Y directamente, pues no voy. Y si mañana me dice algo, pues mira usted, aquí me ha mandado este mensaje diciendo que no viniera, ¿no? Entonces tenemos esos casos, ¿vale? De estafas con SMS. Cuidado con esto. Bueno, Mercadona, más de lo mismo, ¿no? Los WhatsApp de Mercadona, hablando, fijaos, qué raro este dominio. Mercadona-es.site, ¿vale? ¿Cuál es el dominio de Mercadona? Será mercadona.es. Pero este dominio no es el de Mercadona, ¿vale? Entonces tenemos que presumir que aquí puede haber, digamos, algún tipo de fraude en este esquema. Bueno, hemos visto un poquito lo importante que es la ciberseguridad en la era de la digitalización, ¿vale? Es una de las patas tan importantes como la propia digitalización. Hemos visto también algunos ejemplos de ataques más conocidos, como los ataques de phishing, robos bancarios, estafa del SEO, ataques de ransomware. Hemos visto una demo en vídeo, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco cómo proteger nuestra organización. ¿Cómo podemos protegernos frente a esto? ¿Vale? Bueno, primero que nada, tenemos que no hacer clic en mensajes en redes sociales, Twitter, Facebook, ¿vale? Que vean sospechosos, donde haya mucha información de etiquetas, ¿no? O que se etiqueten en uno, preguntarle a una persona, lo que sea. Cuidado con esos, que cuando no conocemos nosotros quién es el que lo emite, quién emite ese mensaje, cuidado con eso. Otra cosa de las que tenemos que tener claro, y si podéis hacerlo, diferenciar vuestra vida personal de vuestra vida profesional. Si podéis utilizar dos móviles, ¿vale? ¿Por qué? Para diferenciar la vida corporativa o la vida empresarial de la vida privada. Muchas veces se da el caso de que le damos el teléfono a nuestros hijos o lo que sea, y ellos están manipulando el teléfono, mirando vídeos, y son pequeños, pueden estar viendo dibujos, y no pueden ser conscientes de lo que están haciendo, lo que están descargando. Y pueden sin querer comprometernos con malware nuestro teléfono. Y si comprometen con malware nuestro teléfono tenemos también nuestra vida profesional, correos corporativos, contraseñas, acceso a bancos. Por lo tanto, un buen criterio es diferenciar nuestra vida profesional de la personal en dos dispositivos distintos, o por lo menos dos perfiles, si lo permite el dispositivo, dentro del mismo dispositivo, distintos, ¿vale? Bueno, después, tener cuidado con los mensajes que recibimos, proteger, evidentemente, todos los equipos, siempre con un buen antivirus. Recordar, antivirus, Windows viene con Windows Defender, ya tenéis Windows 10 o Windows 11, no está mal como antivirus, no es un antivirus especializado, ¿vale? Pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Y si podéis, o veis que hay algunos antivirus que ofrecen temas de anti-malware, pues podéis valorar la posibilidad de gastarse 25 o 30 euros al año en un antivirus y sentiros más protegidos. Sabéis que los dispositivos móviles también tienen antivirus, sobre todo Android, ¿vale? Por lo tanto, también recomiendo tener en vuestros teléfonos un pequeño antivirus. Muchas veces entramos en alguna página maliciosa por un enlace o porque no nos damos cuenta, y si no tenemos ese antivirus que nos proteja, automáticamente podemos descargarnos sin saber software malicioso en nuestros teléfonos. Las contraseñas, siempre que se pueda, utilizar doble factor de autenticación. Sabes que los que utilizáis cuentas de Gmail permite el doble factor de autenticación. Recuerdo, el doble factor de autenticación es algo que yo sé, como una contraseña, y algo que yo tengo, como un teléfono. ¿Vale? Entonces muchas veces me pongo mi contraseña y automáticamente me mandan un código donde yo lo tengo que poner para hacer ese doble factor de autenticación. Estamos acostumbrados a utilizarlo porque ya por banco, cuando compramos en Amazon o en alguna tienda virtual, es ese doble factor de autenticación, ¿no? Como hemos visto, se puede vulnerar, pero pone las cosas un poquito más difíciles. Utilizar buenas contraseñas, que no se repitan, usar la misma contraseña para todo, y siempre que se pueda, ese doble factor de autenticación. Bueno, después protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de la empresa. Es importante que se utilicen determinados protocolos. Por ejemplo, dentro de horas de trabajo no se puede descargar software pirata, no se puede navegar en determinadas páginas que tienen software de dudosa reputación. En lo posible utilizar, y por temas legales también tenéis que utilizar siempre software genuino.
Pues nos hemos dado cuenta que a veces, muchas veces por craquear el Office, pues instalamos un troyano o el Adobe Photoshop o por ejemplo el Adobe Profesional para poder editar los PDFs. Hoy puede tener herramientas online que lo pueden hacer perfectamente, pero antiguamente las empresas instalaban mucho software pirata, que no es una buena política, porque también instalando una consecuencia, además de que es ilegal, instalando ese software pirata, pues estamos metiendo troyanos o malware que no sabemos qué es lo que hace nuestro ordenador, ¿vale? Entonces esos protocolos de seguridad, pues decir, mira, aquí vamos a empezar a utilizar software todo original, cada tanto vamos a cambiar las contraseñas, todos esos protocolos es lo que las empresas tienen que tener una política de seguridad. Como tenéis en vuestra página web política de cookies, política de protección de datos, pues también tenéis que tener una política de ciberseguridad. ¿Y en la política de ciberseguridad qué ponemos? Pues básicamente las medidas que toma la organización en temas de ciberseguridad. Una política de ciberseguridad es tener un backup y decir cada cuánto, dónde lo hacéis, cuántas copias de backup vais a hacer y cómo lo vais a ejecutar, ¿no? Entonces, ya les digo, si tenéis una empresa de informática, apoyaros en esa empresa y revisar esas políticas de backup y esas cosas a nivel de seguridad. Esos protocolos también le dicen que cuando alguien está fuera de la oficina y se tiene que conectar a una red wifi y encuentra varios Starbucks, pues que se levante y pregunte cuál es el bueno, ¿vale? Y si puede evitar utilizar los datos de una wifi, utilice los datos del móvil. Hoy por hoy los datos son muy baratos, antiguamente no, antiguamente andamos corriendo atrás de una wifi gratuita, ¿no? Pero ahora no es necesario, y si nos movemos incluso dentro de la Unión Europea, el roaming, pues también es posible utilizar la parte de itinerario de datos, ¿no? Entonces, intentar siempre, en la medida de lo posible, utilizar vuestros datos, poner vuestro teléfono para compartir la wifi con vuestro portátil, si tenéis que trabajar en un portátil, ¿vale? Y utilizar siempre, en la medida de lo posible, vuestros datos. ¿Que no sabéis cómo compartir los datos? Pues pagarle a un consultor, a un informático que os dé un curso de 1 hora y os explique cómo hacerlo, pero vais a ganar mucho en seguridad, ¿vale? Evidentemente, conocer los principales malware, que de alguna forma nosotros ya lo hemos visto, saber un poco la tendencia que hay. Nosotros tenemos un newsletter, por ejemplo, de ciberseguridad, donde vamos mandando alertas, pero de todos modos, al final, vamos a ver que tenéis la página de referencia de INCIBE, os podéis hacer miembros de INCIBE, a suscribiros al newsletter de INCIBE, y os va a ir mandando alertas, ¿vale? Nuestro newsletter es mucho más claro, porque explica perfectamente, el de newsletter de INCIBE es un poquito más técnico, pero bueno, lo veremos al final. Evidentemente, no descargar contenido de dudosa procedencia, y las copias de seguridad tienen que ir a misa. Las copias de seguridad es algo que tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Evidentemente, las contraseñas fuertes, contraseñas de 3-4 caracteres ya no se están utilizando. El sistema de cómputo que hay ahora mismo puede romper contraseñas pequeñas o cortas, Sevilla 1234, Martín y Ana, en fin, todo ese tipo de contraseñas se adivinan en segundos, ¿no? Para un ordenador moderno. Entonces, elegir contraseñas más hexadecimales, F4H, $, almohadilla, .x, ese tipo de contraseñas, ¿no? Básicamente es la principal medida de seguridad que vais a tener. Longitud o mínima de 8 caracteres, combinar letras mayúsculas y minúsculas, y podéis utilizar también generadores de contraseñas, ¿vale? Otra cosa importante es, bueno, ¿cuántas contraseñas podemos tener, ¿no? Podemos tener miles, porque lamentablemente las miles de contraseñas para todo, desde el PIN del propio teléfono hasta el banco, el correo electrónico, todo nos pide contraseñas. Siempre es recomendable utilizar un gestor de contraseñas. Un gestor de contraseñas es un sitio donde nosotros, una base de datos, un almacén, donde nosotros guardamos las contraseñas. Evidentemente, mi recomendación es utilizar ese gestor de contraseñas offline, tenerlo siempre localizado, porque hay gestores de contraseñas que están en internet, que lo podéis comprar, como por ejemplo LastPass, que ya fue hackeado y no se sabe la cantidad de contraseñas que fueron expuestas de todos los usuarios que guardaban su contraseña allí. Mi recomendación es usar gestores de contraseñas que se instalan a nivel local, como KeePass, y tener todas las contraseñas ahí guardadas. Entonces eso le va a permitir poner contraseñas complejas, porque siempre incluso tiene un propio generador de contraseñas, y también le va a permitir poner contraseñas distintas, porque tenéis la tranquilidad de que siempre la vais a recordar. Evidentemente, copia de seguridad al gestor de contraseñas siempre, ¿vale? Evidentemente, las contraseñas no se comparten. Utilizar siempre el doble factor de autenticación, siempre que se pueda, ¿vale? Y en lo posible, el gestor de contraseñas. Otra forma importante de proteger la información, pensar que la información la podéis proteger para vosotros,
pero también cuando la información transita o se la enviamos, imaginaos, a una asesoría. Cuando la asesoría nos manda las nóminas, hay información que tenemos que transmitir y nos puede interesar que esté cifrada. Cuando nosotros, por ejemplo, presentamos un informe de auditoría, los informes nuestros de auditoría suelen estar cifrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el día de mañana comprometen vuestro correo electrónico, alguien puede perfectamente ver el informe de auditoría y ver todas las vulnerabilidades que tiene vuestra organización. Entonces, por lo general, esos informes de auditoría se considera que es una información confidencial y uno de los protocolos de ciberseguridad es que la información confidencial dentro de la organización tendría que ir cifrada con una clave, ¿vale? ¿Cómo se pone? Pues tenéis, para que trabajáis con el paquete Office, aquí viene un pequeño manual, se selecciona, por ejemplo, un Excel. He visto muchos Excel a lo largo de mi vida que se llaman passwords o contraseñas, y ahí guardan todas las contraseñas. Vuestro gestor de contraseñas es un Excel. Si lo vais a hacer así, ponerle por lo menos una contraseña a ese Excel, ¿vale? A nivel de auditorías nosotros podemos romper la contraseña de los Excels, ¿vale? Pero bueno, nos demora un poquito más. Así que ponerle evidentemente una contraseña, la rotura depende de la complejidad de la contraseña, podéis picar aquí directamente en cifrar con contraseña y que por lo menos quien lo quiera abrir se encuentre con que le pide un usuario y contraseña. Evidentemente en Word pasa más de lo mismo, ¿vale? En Word podéis imaginar un documento confidencial o una carta que se lo mandáis a fulano para que la vea, pero no interesa de que esa carta caiga en manos de otra persona, ¿vale? Podéis hacer lo mismo con fotografías, si lo podéis comprimir y utilizar WinRAR o utilizáis una herramienta para cifrar, siempre podéis poner contraseña. Por lo tanto, la información que vais a mandar a otras personas o que sale de vuestra entidad, intentar mandarla siempre protegida, que es la información que consideramos que sea confidencial y requiera que nos entretengamos un poquito más, nada más, en ponerle algún sistema de seguridad, ¿vale? Bueno, consejos para dispositivos móviles. Evidentemente, el móvil no está, digamos, exento de que se pierda o se robe, ¿no? O que se pueda infectar. Entonces, bueno, una copia de seguridad del dispositivo móvil, ¿vale? De los contactos, verificar ahora con Google es muy fácil tener una copia de seguridad de los contactos y ver un poco, protegerlo con una secuencia o con una contraseña, con la huella dactilar, proteger el dispositivo, que se bloquee efectivamente, ¿vale? Me he encontrado con gente que a pesar, en el momento que estamos, no tiene protegido la contraseña, el teléfono con una contraseña, ¿no? Cuidado con eso. Evidentemente, desaconsejado totalmente utilizar wifi inseguras o que no sabemos el nivel de seguridad que tiene, ¿vale? Y aquí hay un programa que podéis descargar en vuestros dispositivos móviles, que es el Fink, ¿vale? El Fink es un programita que, dependiendo de la red wifi que estemos conectados, le podemos decir que escanee, dándole aquí, y me escanea todos los dispositivos que están en la misma red en la que estoy. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando yo estoy en una red wifi que considero insegura, voy a ver todos los dispositivos que hay, ¿vale? Si yo tengo la sospecha de que estoy en mi casa y alguien más se está conectando que no sea del grupo familiar a mi wifi, alguien, un vecino, lo que sea, yo puedo ver automáticamente qué dispositivos están conectados. Puedo saber si hay algún extraño en mi wifi o incluso en mi red corporativa. Por lo tanto, es una herramienta que no está de más tenerla en el móvil. A veces instalamos tantas aplicaciones inútiles, pues esta me parece bastante interesante porque me dice en una red a la que yo estoy conectado qué dispositivos hay en la misma red, ¿vale? Y bueno, cuidado al nivel del trabajo, pues evidentemente contar con copias de seguridad, no instalar software sin autorización, utilizar siempre la VPN, ¿vale? Y cuando nuestros empleados, nuestros trabajadores se enfrentan al teletrabajo, ¿qué riesgos tenemos? Pues fuga de información, infección de los dispositivos o acceso no autorizado a archivos corporativos o de la infraestructura. Es algo a lo que se han tenido que arriesgar las empresas en la pandemia. Por ejemplo, los bancos presentaban los equipos y le daban a los trabajadores los equipos para que se los llevaran a las casas, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener cuidado y tenemos que tener protocolos para asegurarnos de que algún empleado que quiera o que por algún motivo se infecte el equipo, pues tengamos las garantías de que no se ve comprometida la información, ¿vale? A nivel de gestor de contraseñas, bueno, pues yo ponía aquí el ejemplo, KeePass es uno de los sistemas, es gratuito, y lo que podéis hacer aquí básicamente es guardar las contraseñas, podéis crear vuestra propia categoría,
y tiene una clave, incluso viene con una llave, por si queréis también en un pendrive guardar la llave, y con la llave y también la contraseña se abre, porque aquí esta es la llave que abre todas las contraseñas, y bueno, tiene distintas funcionalidades que invito a que la exploréis, ¿vale? Como gestor de contraseñas. Los que usáis iPhone tenéis el llavero, que el llavero es otro gestor de contraseñas, ¿no? Recomendación, no guardéis las contraseñas en los navegadores, porque si por algún motivo vuestro ordenador se infecta con malware, lo primero que hacen los malos es volcar todas las contraseñas que guardan los navegadores. Por lo tanto, estaríais comprometiendo la seguridad de todos los sitios que tenéis la contraseña guardada. Y ya para finalizar, recomendar evidentemente INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es lo que pone el gobierno de España a servicio de las empresas españolas, por un número de atención al cliente que es el 017, donde si tenéis algún incidente o alguna duda, evidentemente les podéis llamar y hacer una consulta. Ellos tienen newsletter, tienen el kit de ciberseguridad, tenéis en la parte de la sección de Protege tu empresa, tenéis ahí toda información que os puede ser interesante, modelos de políticas de seguridad, tenéis ahí también kit de concienciación y formación en ciberseguridad para vuestros empleados. Es importante que vuestros empleados estén formados, pues no le podemos reclamar o no le podemos decir, pero tú eres tonto, ¿cómo has caído en esto? Si no los hemos formado antes, si no le hemos dicho de las amenazas que existen, que hay mucha gente que está mandando correos falsos para engañarle, ¿no? Entonces, no podemos tampoco victimizar a esa persona que ha caído en eso, ¿vale? Y machacarla o incluso despedirla, como he visto en algunos casos. Tenemos que invertir. Y dentro de la inversión en ciberseguridad, pues está también la preparación e información de las personas que trabajan con la información corporativa de nuestra organización, ¿vale? Cuidado con eso. Y después, por último, bueno, pues como sabéis, yo pertenezco a la empresa Dolback y también nosotros tenemos una serie de servicios y evidentemente estaríamos encantados en poder asesorarles sin ningún en todas las dudas que podáis tener, ¿vale? Y bueno, yo creo que yo digo, como digo yo, transformación digital, pero con seguridad, ¿vale? Y bueno, pues por aquí lo dejo en on time. La verdad, Adrián, muchísimas gracias. Te doy las gracias en nombre de todos los que se están siguiendo en este momento. ¡Qué barbaridad! Bueno, nos has metido miedo, pero también nos has dado esperanza, ¿eh? Con un montón de soluciones. Yo animo a que en este último minuto, si alguien tiene una cuestión, Sí, que tú Amparo vigiles ya. también el chat y que les demos salida a esa respuesta. Pero te quería hacer Sí. una consideración y luego a ellos también le haré otra, a las personas que asisten al taller. Bueno, voy a empezar por esta, y es que no solo te tenemos a ti a disposición, sino que también los consultores que están Sí. trabajando con todos vosotros, con todos ustedes, en los procesos de transformación digital, pueden ayudaros a entender muchas de las claves que hoy nos ha puesto encima de la mesa Adrián, e incluso a encaminar una solución, ¿no? Para llegar a empresas, por ejemplo, como la de Adrián. Quería comentarte a ti, hoy día estamos trabajando con dispositivos de la empresa, pero a la vez también trabajamos con dispositivos personales sobre cosas de la empresa. Es decir, ¿cómo llega la empresa o cómo puede prepararse la empresa para controlar el uso de dispositivos personales en el funcionamiento natural de la misma? Hay un tema con la legislación, porque tú tienes, por un lado, antes que los intereses de la empresa está la privacidad de la persona. Existen un software que se llama MDM, que es para controlar los dispositivos móviles, ¿no? Entonces esos dispositivos pueden restringir el uso de determinadas aplicaciones móviles. Lo que se suele hacer, porque es un gran debate, es diferenciar. La empresa te da este dispositivo móvil, hoy por hoy un dispositivo móvil tampoco representa un dinero, y ese dispositivo móvil pues viene restringido y yo puedo aplicar todas las restricciones que yo quiera por la seguridad. Pero claro, si yo le pido a un trabajador que ponga su móvil para fines también corporativos, yo no puedo restringir lo que él puede instalar en ese móvil. Y el día que esa persona se vaya de la empresa, tampoco le puedo pedir su móvil. Entonces, para dejar las cosas claras, es un poco más caro, pero se recomienda tener los dispositivos diferenciados, ¿vale? Esta es un poco la respuesta. Con los dispositivos diferenciados, si tú tienes un móvil corporativo y ese móvil lo gestiona la corporación, ¿no? Y es la que limita lo que puedes instalar, lo que no puedes instalar, lo que puedes ver y lo que no puedes ver, y si se te pierde, ellos se encargan de borrar todos los datos, ¿no? No lo pueden hacer con un dispositivo que es privado, que es propiedad tuya.
Está claro, yo creo que todo el proceso de digitalización ha empezado de una forma un poco flexible, ¿eh? Sí. Y que hay que ir poniendo algunas cosas en su sitio. Quiero recordar también a las personas que nos siguen que desde la Agencia Digital de Andalucía, bueno, desde la Junta de Andalucía, se diseñó toda una estrategia de ciberseguridad a nivel regional, que es interesante ver la cobertura que va a tener, los objetivos estratégicos que tiene sobre también las empresas, la ciudadanía, las empresas, la propia administración pública. Es interesante saber que el gobierno regional trabaja seriamente sobre ello, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta en el chat. Pues yo creo que no, Creo que amparo ese no. reporte. Que De todas maneras, el vídeo hay que verlo de nuevo, ¿verdad? Y destilar tantísima información que nos ha es dado y mucha probablemente surjan información, cuestiones desde es ese punto. mucha información, pero bueno, lo hemos No, comprimido maravilloso, Adrián. lo más interesante posible. Bueno, pues si no hay cuestiones, sí, parece que alguien está escribiendo. No, es que no veo bien yo. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima. Seguro que pronto estamos publicando los próximos encuentros de networking dentro de las redes sociales que compartimos con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias.